El aroma del pan recién horneado impregnaba cada rincón de la cocina donde tantas veces había preparado la paella favorita de Felipe cuando era niño. Mis manos marcadas por 7 décadas de trabajo y caricias temblaron ligeramente mientras limpiaba la harina en el delantal bordado que me regaló Isabel el día de la abuela. El reloj de péndulo que Alejandro me regaló por nuestro 30º aniversario acababa de marcar las 5 de la tarde cuando escuché el chirrido de los neumáticos del coche importado de mi hijo, rasgando el silencio de la calle. Mi corazón dio un vuelco. No había avisado que vendría. Nunca avisaba, simplemente aparecía como un inspector que llega para una evaluación sorpresa. Todo cambió aquel martes de otoño cuando el viento arrastraba las hojas secas por la acera del barrio El Carmen en el corazón antiguo de Valencia. A los 72 años, descubrí que la dignidad no tiene fecha de caducidad, pero para entender cómo llegué a ese momento, debo contarte cómo empezó todo. La manija de la puerta principal giró con violencia. No usó sus llaves. Prefería entrar como una tormenta desestabilizando todo a su paso. Allí estaba Felipe, mi único hijo. Traje gris oscuro, perfectamente planchados zapatos italianos que brillaban como espejos, y aquel perfume costoso que parecía querer anunciar su presencia antes incluso de que abriera la boca. ¡Qué casa más sucia! El grito vino antes de cualquier saludo, antes de un hola mamá, o ¿cómo estás? Sus palabras cortaron el aire como cuchillos afilados. Detrás de él, Beatriz, con sus uñas perfectamente pintadas y joyas que costaban más que todas mis posesiones juntas, soltó una carcajada burlona, una risa que dejaba claro cuánto me consideraba patética, una reliquia obsoleta que estorbaba los planes de la pareja perfecta. «Te voy a dar una bofetada si no la dejas impecable y con buen olor», continuó Felipe mientras sus ojos recorrían con desprecio los rincones de la sala donde pasé las últimas 5 décadas de mi vida. La misma sala donde le enseñé a dar sus primeros pasos, donde curé sus rodillas raspadas, donde celebramos cada uno de sus logros escolares. Lo que ellos no notaron fue el brillo en mis ojos. Un brillo diferente. No era de lágrimas esta vez, aunque tantas había derramado en silencio. Era un destello de determinación, de una decisión tomada tras meses de sufrimiento callado. «Mira el polvo en estas estanterías», continuó Felipe pasando su dedo índice por el mueble donde guardaba las fotos familiares. «Y estos cojines parecen de un mercado de pulgas. Qué vergüenza traer a alguien aquí». Cada palabra era un pequeño golpe, una herida invisible, que se sumaba a la colección de cicatrices que había acumulado desde la muerte de Alejandro 3 años atrás. Mi esposo siempre supo mantener a raya el carácter dominante de nuestro hijo. Sin él, Felipe había mostrado su verdadera naturaleza, revelando una ambición que no se detenía ni ante los lazos de sangre. «Este apartamento podría venderse por una fortuna si estuviera en condiciones decentes», continuó mientras inspeccionaba la sala como un general revisando un campamento enemigo. «Pero mírate, ni siquiera puedes mantenerlo limpio. ¿Cómo pretendes seguir viviendo sola?». Beatriz añadió con falsa preocupación. «Felipe me comentó que has estado olvidando tomar tus medicinas, Carmen. Quizás deberías considerar ese lugar tan acogedor que visitamos el mes pasado». Se referían a Atardeceres Dorados, una residencia en las afueras de Valencia donde habían intentado convencerme de descansar, mientras ellos cuidaban de mi apartamento. Un lugar donde los ancianos sin recursos familiares pasaban sus últimos días mirando por ventanas con barrotes, mientras sus propiedades eran vendidas por hijos impacientes. Este apartamento de 3 habitaciones en el corazón histórico de Valencia, a 5 minutos caminando de la catedral, había sido mi hogar desde que me casé con Alejandro. Cuando lo compramos era apenas un piso modesto en un barrio trabajador. Nadie imaginó entonces que El Carmen se convertiría en una de las zonas más codiciadas de la ciudad, ni que nuestra humilde inversión se multiplicaría por 10 con los años. Felipe continuaba su inspección por la casa, señalando cada mínimo detalle que consideraba inaceptable. Mientras tanto, mi mano se deslizó hacia el bolsillo de mi delantal. Mis dedos nudosos por la artritis incipiente encontraron el teléfono móvil que Isabel me había enseñado a usar durante sus últimas vacaciones. «Necesitas estar conectada, abuela», me había dicho mi nieta mientras pacientemente me mostraba cómo guardar contactos, tomar fotos y hacer llamadas. El mundo ha cambiado. La comunicación es poder. Un aparato simple, pero que en ese momento se transformó en el arma más poderosa que jamás había empuñado. «Este armario está desordenado», continuó la diatriba de Felipe abriendo puertas sin permiso.
Y estos platos tienen manchas. Así es como vives cuando no estamos. Sus palabras ya no me herían como antes. Durante los últimos 3 meses me había estado preparando para este momento. 3 meses desde aquel día en que, tras criticar mi forma de cocinar la paella, demasiado salada como todo lo que haces últimamente, me empujó al cuestionarle haciéndome tropezar contra la mesa del comedor. Fue sin querer, mamá. Estás perdiendo el equilibrio. Había justificado entonces mientras Beatriz miraba la escena con indiferencia estudiada. Aquel día algo se quebró dentro de mí. No fue mi brazo que quedó magullado por el golpe, sino la última hebra de esperanza de que mi hijo pudiera cambiar. Después del funeral de Alejandro Felipe comenzó a visitarme con más frecuencia. Al principio sus visitas parecían motivadas por preocupación genuina. Venía más a menudo, me traía comida preparada, se ofrecía a ayudarme con los trámites bancarios y los pagos de servicios. Yo estaba vulnerable, sumida en el dolor de perder a mi compañero de 45 años. Cualquier muestra de cariño era un salvavidas al que aferrarme. El cambio fue tan gradual que apenas lo noté. Primero fueron comentarios casuales sobre mi memoria, mamá, ya te lo dije ayer, cuando estaba segura de que no habíamos hablado del tema. O, acordamos que yo me encargaría de tus cuentas, cuando no recordaba haber tenido tal conversación. Luego vino el aislamiento. Mis amigas del club de lectura dejaron de llamar. Cuando finalmente me comuniqué con Sofía, mi amiga más cercana, me dijo que Felipe le había comentado que yo necesitaba descanso y que era mejor no molestarme por un tiempo. Incluso llegó a decirle a mi hermana en Madrid que yo había decidido no recibir más visitas debido a mi estado anímico. Todo esto lo descubrí meses después. El patrón era siempre el mismo. Después de cada visita de Felipe y Beatriz, yo me sentía peor conmigo misma. Criticaban mi aspecto. Ese vestido te hace parecer más vieja, mi casa huele a anciana, mi comida. ¿Quién puede comer algo tan soso? Fue en mi cumpleaños número 70. Había preparado una tarta siguiendo la receta de mi madre como hacía cada año. Felipe y Beatriz llegaron tarde, y cuando les ofrecí una porción, Beatriz hizo un comentario sobre las calorías. Felipe miró la tarta y dijo, mamá, esto está quemado, ya no cocinas como antes. Quizás deberías dejar que Beatriz se encargue de la cocina cuando venimos. Recordé el dolor agudo que sentí en aquel momento, la humillación frente a mi nuera, que sonreía con superioridad. La tarta estaba perfecta. Lo sabía porque había seguido la receta al pie de la letra como siempre. Pero en ese momento dudé de mí misma, y esa fue la primera victoria de Felipe, hacerme dudar de mis propias percepciones. Desde entonces las críticas se volvieron constantes. Mi forma de vestir, mi manera de hablar, cómo organizaba la casa, cómo administraba mi dinero. Nada era suficientemente bueno, y con cada crítica mi confianza se erosionaba un poco más. 6 meses después del fallecimiento de Alejandro Felipe, insistió en figurar como cotitular en mi cuenta bancaria. Es por tu seguridad, mamá, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Si te pasa algo, necesito poder acceder inmediatamente a tus fondos para cuidarte. En aquel momento parecía razonable. Era mi hijo después de todo. El mismo que había criado con tanto amor, al que había apoyado durante sus estudios de económicas, al que había ayudado con la entrada de su primer piso. 2 semanas después, mientras revisaba mi extracto bancario, noté que faltaban 3.000 euros. Cuando le pregunté a Felipe, me miró con condescendencia. Ya te expliqué que invertí ese dinero en un fondo para tu jubilación, mamá. ¿No lo recuerdas? Esto es exactamente por lo que necesito controlar tus finanzas. Estás empezando a olvidar cosas importantes. No recordaba tal conversación, pero dudé de mí misma. Y si realmente me lo había dicho y lo había olvidado, Alejandro siempre se había encargado de nuestras finanzas. Quizás Felipe tenía razón y yo ya no era capaz. Pronto mi hijo comenzó a acompañarme a todas mis citas médicas. Hablaba por mí, describía síntomas que yo no experimentaba y se aseguraba de tener conversaciones privadas con mis médicos. El doctor dice que necesitas reducir tus actividades, mamá. No más clases de pintura. Te fatigan demasiado. Pero yo amaba mis clases de pintura en el centro cultural. Eran mi único escape, mi pequeña libertad. Cuando protesté, Felipe se enfadó. ¿Ahora crees saber más que el doctor? ¿Para qué te llevamos si no vas a seguir sus recomendaciones? La siguiente semana Beatriz reorganizó mi armario mientras yo dormía la siesta. Desaparecieron mis vestidos favoritos, aquellos con colores alegres que tanto me gustaban. En su lugar quedaron prendas grises beige, ropa que parecía diseñada para hacerme invisible.
Esos colores chillones no son apropiados para una mujer de tu edad, Carmen, dijo con fingida preocupación. Te hacían parecer confusa. Esa palabra comenzó a perseguirme. Felipe la usaba constantemente para describirme ante vecinos amigos médicos. Mi madre está un poco confusa últimamente. No le hagan mucho caso, está confusa. La edad, ya saben, la tiene confusa. Y lo peor es que comencé a creerlo. Quizás realmente estaba confusa. Quizás realmente necesitaba supervisión. Quizás realmente era incapaz de cuidarme sola. El primer empujón ocurrió hace 6 meses. Discutimos porque quise vender un juego de plata que había heredado de mi madre para ayudar económicamente a Isabel con sus estudios universitarios. Felipe se opuso vehementemente diciendo que esas piezas eran patrimonio familiar. Cuando insistí en que era mi decisión, me empujó. Caí contra la mesa del comedor y me lastimé el brazo. El recuerdo de aquel momento trajo consigo la sensación física del golpe, la sorpresa, el dolor agudo, pero más que eso, la devastadora comprensión de que mi propio hijo había cruzado una línea que nunca imaginé posible. Lo justificó diciendo que había sido un accidente, que yo había perdido el equilibrio. Y lo peor es que casi le creí. Cuando llevas meses escuchando que estás deteriorándote, que tu mente ya no es confiable, comienzas a dudar. Fue una noche hace aproximadamente 3 meses después de una visita particularmente difícil, donde Felipe y Beatriz pasaron horas criticando cada aspecto de mi vida y presionándome para que firmara un poder notarial que les daría control total sobre mis finanzas. Me encontré contemplando mis medicamentos para la presión arterial. Por un momento consideré tomar todas las pastillas de una vez. El dolor, la soledad, la sensación de inutilidad. Todo se había vuelto insoportable. Pero entonces, mientras sostenía el frasco de pastillas, sonó el teléfono. Era Isabel, mi nieta, llamando desde Barcelona. Como si hubiera sentido que algo andaba mal, había decidido llamarme, a pesar de que su padre le había dicho que yo estaba descansando y no quería ser molestada. «Abuela», dijo con aquella voz dulce que siempre me reconfortaba, «tenía tantas ganas de hablar contigo. Papá dice que no te encuentras bien, pero necesitaba escucharte». La voz de Isabel fue como un rayo de luz en la oscuridad más profunda. A sus 22 años tenía la sabiduría y la intuición que a veces solo poseen las almas viejas. Hablamos durante horas. Me contó sobre sus estudios de arquitectura en Barcelona, sus amigos, sus sueños. Y en algún momento me preguntó directamente, «Abuela, ¿estás bien? Realmente papá dice que estás confundida últimamente, pero a mí me pareces completamente lúcida». Aquella simple observación, aquel reconocimiento de mi lucidez por parte de alguien que me amaba genuinamente, fue como romper una presa. Las lágrimas que había contenido durante meses comenzaron a fluir. «Tu padre». Comencé, pero las palabras se atoraron en mi garganta. «¿Mi padre qué, abuela?», insistió Isabel suavemente. «Puedes contarme. Te prometo que lo que me digas quedará entre nosotras». Y así por primera vez me permití expresar en voz alta lo que había estado sintiendo. Le conté a Isabel sobre las críticas constantes, el control financiero, el aislamiento forzado, incluso el empujón. Esperaba incredulidad, negación, quizás incluso enojo por hablar mal de su padre. En cambio recibí comprensión y validación. «Te creo, abuela», dijo Isabel con voz firme. «He notado cómo te trata papá, cómo te interrumpe, cómo te corrige constantemente. Pensé que quizás era mi imaginación, pero ahora veo que es real». «Tu padre no era así antes», dije defendiéndolo instintivamente a pesar de todo. «Desde que tu abuelo murió ha cambiado». «No, abuela», respondió Isabel con una sabiduría que me sorprendió. «Papá siempre ha sido así. Abuelo Alejandro lo mantenía a raya, pero estas tendencias siempre estuvieron ahí. Lo he visto toda mi vida». Aquella revelación me sacudió. Era posible que mi adorado hijo siempre hubiera tenido esta oscuridad dentro de él, que Alejandro con su carácter fuerte, pero justo hubiera actuado como un muro de contención durante todos estos años. «¿Qué debo hacer, Isabel?», pregunté sintiéndome más perdida que nunca. «Primero, abuela, debes saber que no estás sola. Estoy contigo. Y segundo, esto que está pasando tiene un nombre, es maltrato a personas mayores. Y hay ayuda disponible». Maltrato. La palabra cayó como una losa. Nunca me había visto como una víctima de maltrato. Las víctimas eran otras mujeres en situaciones terribles, no yo. Carmen Navarro, la respetada profesora jubilada, la esposa del querido doctor Alejandro Navarro.
Isabel, no puedo enfrentarme a tu padre, dije con miedo en la voz. Es demasiado fuerte, demasiado influyente. No tienes que hacerlo sola, abuela. Hay profesionales que pueden ayudarte. Prometo investigar y encontrar recursos. Mientras tanto, hay algo que puedes hacer. ¿Qué cosa, Chi? Empieza a documentar todo. Escribe cada incidente, cada comentario hiriente, cada vez que papá toma decisiones por ti sin tu consentimiento. Anota fechas, horas, qué ocurrió exactamente. Esa documentación será invaluable si algún día decides tomar medidas. Aquella noche, después de colgar con Isabel, lloré hasta quedarme sin lágrimas, pero ya no eran lágrimas de desesperación, sino de claridad. Por primera vez en meses vi la situación con absoluta nitidez. Estaba siendo víctima de maltrato psicológico sistemático y tenía que hacer algo al respecto. No solo por mí, sino por Isabel. Para mostrarle que una mujer, sin importar su edad, nunca debe aceptar el abuso como parte de su vida. Al día siguiente comencé mi diario de incidentes. Lo escondí dentro de mi viejo libro de cocina, donde sabía que ni Felipe ni Beatriz mirarían jamás. Documenté meticulosamente cada interacción con mi hijo, cada comentario hiriente, cada decisión tomada sin mi consentimiento. A la semana siguiente, Isabel me llamó con noticias. Abuela, he encontrado un centro comunitario en Valencia que tiene un programa específico para adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Se llama Sol Naciente. He hablado con una trabajadora social de allí, Gabriela Torres, y está dispuesta a reunirse contigo confidencialmente. El primer paso fue el más difícil. Admitir que necesitaba ayuda a reunir el valor para caminar hasta el centro comunitario Sol Naciente. Había visto carteles sobre su programa para adultos mayores, pero siempre había evitado ir, porque Felipe insistía en que esos lugares son para viejos sin familia que los cuide. Recuerdo aquel día con perfecta claridad el miedo a ser descubierta, la vergüenza de admitir mi situación, la culpa por traicionar a mi hijo, pero también la determinación silenciosa que me impulsó a dar aquel paso decisivo. En el centro conocí a Gabriela Torres, una mujer de mediana edad con ojos amables y voz serena. Fue la primera persona que me escuchó sin juzgar, sin dudar de mis palabras, sin atribuir mis experiencias a confusión o exageración. Me explicó que lo que estaba viviendo tenía un nombre: maltrato al adulto mayor, y que no estaba sola. Lo que describe doña Carmen es un patrón clásico de abuso psicológico y financiero hacia personas mayores. Me explicó Gabriela mientras tomábamos café en una pequeña sala privada del centro. Desafortunadamente es más común de lo que creemos, especialmente cuando hay propiedades o dinero de por medio. Pero es mi hijo, respondí sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse nuevamente. Le di todo lo que tenía. Lo crié lo mejor que pude. El maltrato no tiene nada que ver con cómo crió a su hijo doña Carmen, dijo Gabriela con firmeza. Tiene que ver con las elecciones de él como adulto, y lo que está eligiendo hacer es ilegal y moralmente reprobable. Gabriela me explicó mis derechos, las leyes que me protegían, los recursos disponibles. Me habló de órdenes de alejamiento, de cómo proteger mis activos financieros, de servicios legales gratuitos para personas mayores. Lo primero que debemos hacer es conectarla con un abogado especializado en derechos de adultos mayores, dijo. Conozco a alguien excelente, Raúl Mendoza. Ha manejado casos similares con gran éxito. Mientras escuchaba a Gabriela sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. La posibilidad de recuperar el control de mi vida, de poner fin al ciclo de maltrato, de vivir mis últimos años con dignidad. ¿Qué pasará con Felipe? Pregunté, todavía dividida entre mi instinto de protección maternal y mi necesidad de autopreservación. Eso dependerá de usted y de qué medidas decida tomar. Pero lo más importante ahora es garantizar su seguridad y bienestar. El resto vendrá después. Aquella noche regresé a casa sintiéndome simultáneamente más ligera y más pesada. Ligera por haber compartido mi carga, por saber que había ayuda disponible. Pesada por la magnitud de lo que enfrentaba, por la dolorosa comprensión de que mi propio hijo se había convertido en mi mayor amenaza. Felipe llamó esa misma noche como si hubiera sentido que algo había cambiado. «Mamá, ¿dónde estabas esta tarde? Pasé por tu casa y no estabas». El viejo pánico comenzó a surgir, pero lo contuve respirando profundamente como me había enseñado Gabriela. «Fui a caminar un poco, hijo. El médico dice que es bueno para mi circulación». «Deberías avisarme cuando sales», respondió con aquel tono condescendiente que había llegado a detestar. «Me preocupo por ti. La próxima vez llámame antes».
Lo haré. Mentí sabiendo que en realidad estaba recuperando mi independencia paso a paso. Después de colgar, revisé mi diario y agregué esta nueva conversación. Era otro ejemplo de control de infantilización. Felipe me trataba como a una niña, no como a una mujer adulta, con derecho a su privacidad y autonomía. 3 días después me reuní con Raúl Mendoza en su despacho cerca del Mercado Central. Era un hombre de unos 50 años, con un aire de tranquila competencia que me inspiró confianza inmediatamente. Doña Carmen dijo después de revisar las notas que había tomado durante nuestra conversación, lo que usted describe es un caso claro de maltrato psicológico, económico y físico. Tenemos base legal para tomar medidas inmediatas si así lo desea. ¿Qué tipo de medidas?, pregunté todavía insegura. Podríamos solicitar una orden de alejamiento, invalidar cualquier poder notarial que haya firmado bajo coacción, recuperar el control exclusivo de sus cuentas bancarias y denunciar el abuso ante las autoridades. La idea de denunciar a Felipe ante las autoridades me provocó náuseas. A pesar de todo, era mi hijo, mi sangre. ¿Hay alguna alternativa menos drástica? Raúl me miró con comprensión. Entiendo su reluctancia, doña Carmen. Muchas personas en su situación sienten lo mismo. Podemos comenzar con medidas preventivas, proteger sus activos, documentar el abuso, prepararnos para actuar si la situación empeora. Mientras tanto, podemos intentar una intervención familiar con ayuda profesional. Asentí sintiéndome aliviada. Eso suena mejor. Pero debo advertirle, continuó Raúl con expresión seria, que en casos como el suyo las cosas raramente mejoran sin intervención externa. Su hijo ha establecido un patrón de comportamiento abusivo que probablemente escalará cuando sienta que pierde el control sobre usted. Sus palabras resultaron proféticas. Esa misma semana Felipe llegó sin avisar mientras yo estaba limpiando el apartamento. «Mamá, tenemos que hablar», anunció con aquel tono que usaba para sus conversaciones importantes. Se sentó en el sofá y palmeó el cojín a su lado, indicándome que me sentara como si yo fuera una niña obediente. Me senté, pero mantuve la distancia. «He estado hablando con el doctor Ortega», comenzó refiriéndose al nuevo médico al que había insistido que consultara, reemplazando a mi doctor de toda la vida. «Está preocupado por tu salud mental». «¿Mi salud mental?», repetí genuinamente sorprendida. «No hay nada malo con mi salud mental». Felipe suspiró con exagerada paciencia. «Mamá, has estado olvidando cosas, confundiendo fechas, perdiendo objetos. El doctor cree que podría ser el inicio de una demencia». La palabra demencia cayó como una bomba. Era el mayor temor de cualquier persona mayor, y Felipe lo sabía. «Eso no es cierto», respondí sintiendo cómo la indignación crecía dentro de mí. «Mi memoria está perfectamente bien». «¿En serio?», Felipe arqueó una ceja. «¿Dónde está tu anillo de bodas entonces?». Instintivamente miré mi mano izquierda. El anillo que Alejandro me había puesto hace 45 años no estaba allí. «Yo... no sé. Debí dejarlo en el baño cuando me lavé las manos». «Lo encontré en el refrigerador, mamá», dijo Felipe con fingida preocupación. «Entre los tomates. ¿Eso te parece normal?». Era imposible. Nunca habría puesto mi anillo en el refrigerador. Pero Felipe lo sostenía ahora en su mano, mostrándolo como evidencia de mi supuesta confusión. Lo que mi hijo no sabía es que esa misma mañana había guardado mi anillo en el joyero, como hacía siempre que limpiaba la casa a fondo. Lo que no sabía es que yo ya estaba documentando cada uno de estos incidentes fabricados en mi diario secreto. «El doctor Ortega piensa que deberíamos considerar una evaluación completa», continuó Felipe. «Y mientras tanto cree que lo mejor sería que tuvieras supervisión constante». «Supervisión», repetí sintiendo cómo el miedo comenzaba a trepar por mi espalda. «Sí, mamá». «Beatriz y yo hemos pensado que podrías mudarte con nosotros temporalmente, o considerar Atardeceres Dorados. Tienen un programa excelente para personas con tu condición». En ese momento sonó el teléfono. Era Isabel. Felipe miró la pantalla de mi móvil con molestia evidente. «No contestes ahora, estamos en medio de algo importante». Pero esta vez no obedecí. Tomé el teléfono y contesté viendo cómo la irritación transformaba el rostro de mi hijo. «Abuela», dijo Isabel, «¿cómo estás? Llamaba para contarte que he decidido visitarte este fin de semana. Tengo unos días libres en la universidad y quiero verte». La noticia me llenó de alegría y alivio. Isabel vendría. No estaría sola. «Eso sería maravilloso, cariño», respondí notando cómo Felipe se tensaba visiblemente. «Isabel no puede venir este fin de semana.
intervino mi hijo, alzando la voz para que su hija lo escuchara a través del teléfono. Tu abuela tiene citas médicas importantes y no es buen momento. Papá, ¿estás ahí? La voz de Isabel sonaba sorprendida pero firme. No sabía que estarías en casa de la abuela. Y respecto a mi visita ya compré los billetes de tren. Llegaré el viernes por la tarde. Felipe me arrebató el teléfono. Isabel, escúchame. Tu abuela no está bien. El doctor Ortega sospecha un inicio de demencia. Este no es momento para visitas sociales. Hubo un silencio en la línea y luego la voz de Isabel clara y decidida. Qué extraño, papá. Hablé con la abuela hace 2 días y me pareció perfectamente lúcida. De hecho, mantuvimos una conversación bastante compleja sobre arquitectura modernista. No parecía para nada confundida. Estás confundiendo las cosas, respondió Felipe claramente molesto. Tu abuela tiene episodios buenos y malos. No puedes juzgar por una conversación casual. Aún así vendré este fin de semana, insistió Isabel. Si la abuela está tan mal como dices, con más razón quiero verla. Después de más discusión, Felipe colgó visiblemente irritado. Se volvió hacia mí con una mirada que nunca olvidaré, una mezcla de rabia y cálculo frío. Esto es exactamente el tipo de estrés que no necesitas ahora, mamá, dijo recuperando su tono condescendiente. Isabel no entiende la seriedad de tu condición, pero no te preocupes, yo me encargaré de todo. Cuando Felipe finalmente se fue, me quedé sentada en silencio, contemplando lo que acababa de ocurrir. Mi hijo no solo estaba intentando controlarme a mí, sino también aislarme de Isabel, mi única aliada verdadera en la familia. Y entonces tomé una decisión. No esperaría más. Era el momento de actuar. Con manos temblorosas saqué mi teléfono y llamé a Gabriela Torres. Doña Carmen, respondió ella inmediatamente. Está bien, suena alterada. Mi hijo, dije con voz quebrada. Está intentando declararme mentalmente incompetente. Quiere internarme en una residencia y está usando a un médico para respaldar sus mentiras. Tranquila, respondió Gabriela con firmeza. No estás sola en esto. Puede venir al centro mañana, tenemos que acelerar nuestro plan. Vendré, prometí sintiendo una determinación que no había experimentado en mucho tiempo. Ya es hora de poner fin a esta pesadilla. Lo que no sabía entonces es que mi hijo estaba a punto de cometer un error que cambiaría todo, subestimar la fuerza de una mujer de 72 años que ha decidido recuperar su dignidad. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. Dormí apenas unas horas con pesadillas donde Felipe me encerraba en una habitación sin ventanas en atardeceres dorados. Me preparé un café fuerte y observé cómo la luz del día comenzaba a filtrarse sobre las tejas rojizas y los balcones floridos del barrio El Carmen. Este apartamento había sido mi hogar durante 5 décadas. Aquí había criado a Felipe, aquí había compartido mi vida con Alejandro, aquí habían transcurrido los momentos más felices y más tristes de mi existencia. La idea de perderlo, de ser arrancada de mis recuerdos y mi independencia, era insoportable. A las 9 en punto estaba frente al centro comunitario Sol Naciente. El edificio, una antigua casa señorial rehabilitada, se encontraba en una calle tranquila, cerca del jardín del Turia. Antes de entrar, miré a mi alrededor nerviosamente. Felipe tenía amigos por toda Valencia. Y si alguien me veía y le informaba, Gabriela me recibió en su oficina con una taza de té caliente y una sonrisa reconfortante. Esta vez no estaba sola. Junto a ella se encontraban 2 hombres que me presentó inmediatamente. Doña Carmen, le presento a Raúl Mendoza, el abogado especializado en derechos de adultos mayores del que le hablé. Raúl, un hombre de unos 50 años, con gafas de montura fina y expresión serena, estrechó mi mano con firmeza. Un placer conocerla, doña Carmen. Gabriela me ha puesto al tanto de su situación. Estamos aquí para ayudarla. Y este es el capitán Diego Herrera de la Policía Nacional, unidad especializada en protección de personas vulnerables. El capitán Herrera, con su uniforme impecable y mirada penetrante, inclinó levemente la cabeza. Señora Navarro, lamento mucho lo que está viviendo. El maltrato a personas mayores es un delito que tomamos muy en serio. Me senté sintiéndome repentinamente abrumada. Hasta ahora mi situación había sido un secreto compartido solo con Isabel y Gabriela. Tener a un abogado y un policía involucrados hacía que todo pareciera más real, más grave. No estoy segura de querer que la policía intervenga, dije con voz temblorosa. Es mi hijo. El capitán Herrera asintió comprensivamente. Lo entiendo perfectamente. No haremos nada sin su consentimiento.
Estoy aquí principalmente para informarle sobre sus derechos y las protecciones legales disponibles. Durante la siguiente hora, Raúl me explicó detalladamente mis opciones legales. Podíamos solicitar una orden de alejamiento basada en el maltrato psicológico y el empujón invalidar cualquier documento que hubiera firmado bajo presión y tomar medidas para proteger mis activos financieros. Lo primero que debemos hacer, dijo Raúl, es asegurar que tenga control exclusivo sobre sus finanzas. ¿Sería posible que fuéramos al banco hoy mismo para eliminar a su hijo como cotitular de su cuenta? La idea me provocó ansiedad inmediata. Felipe se enfurecerá cuando se entere. Precisamente por eso debemos actuar con rapidez y discreción, intervino Gabriela. Una vez que su hijo pierde el control financiero sobre usted, pierde una herramienta importante de manipulación. Después de más discusión, acepté ir al banco ese mismo día. El capitán Herrera se ofreció a acompañarnos de paisano para garantizar mi seguridad. Mientras nos preparábamos para salir, sonó el teléfono del centro. Gabriela atendió, escuchó un momento y luego me miró. «Es para usted, doña Carmen, su vecino Miguel Fuentes». Tomé el teléfono con sorpresa. Miguel era un viudo amable que vivía en el apartamento frente al mío desde hacía años. Habíamos intercambiado saludos corteses y pequeñas charlas en el rellano, pero nunca habíamos sido cercanos. ¿Cómo sabía que estaba aquí? Miguel, Carmen. Su voz sonaba urgente pero controlada. Siento molestarla, pero creo que debe saberlo. Su hijo acaba de llegar a su edificio con otro hombre. Parecen estar entrando a su apartamento. Mi corazón se aceleró. Felipe tenía llaves, por supuesto, pero nunca entraba cuando yo no estaba. ¿Qué estaría haciendo? ¿Puede ver quién es la otra persona? Pregunté. Parece un médico. Lleva un maletín y tienen papeles en las manos. Un escalofrío recorrió mi espalda. El doctor Ortega. Tenía que ser él. ¿Estarían planificando algún tipo de evaluación sorpresa? O algo peor. ¿Quiere que llame a la policía? Preguntó Miguel. Miré al capitán Herrera, quien escuchaba atentamente. Él negó suavemente con la cabeza. No, Miguel. No es necesario llamar a la policía ahora. Pero, ¿podrías vigilar mi apartamento? Quiero saber cuánto tiempo se quedan y si notas algo extraño. Por supuesto, Carmen. Me quedaré atento. Y hay algo más que debo decirle. ¿Qué cosa? Hubo una pausa incómoda. He visto cómo su hijo la trata. Las paredes de estos edificios antiguos son delgadas. He escuchado cosas que me preocupan. Sentí una oleada de vergüenza. La idea de que mis vecinos hubieran sido testigos de mi humillación me resultaba profundamente dolorosa. Lo siento, Miguel. No quería que nadie se enterara. No se disculpe, me interrumpió con firmeza. Usted no ha hecho nada malo, y quiero que sepa que cuenta conmigo para lo que necesite. Muchos vecinos estamos preocupados por usted. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. La idea de que no estaba sola, que había personas velando por mí, incluso cuando no lo sabía, me dio un nuevo valor. Gracias, Miguel. De verdad. Después de colgar, compartí la información con Gabriela, Raúl y el capitán Herrera. Sus expresiones se volvieron graves. Esto cambia las cosas, dijo Raúl. Si su hijo está en su apartamento con un médico, posiblemente están buscando evidencia para alegar que usted no puede vivir independientemente. Debemos actuar con mayor urgencia. ¿Qué sugiere? Preguntó Gabriela. Primero, documentar la entrada no autorizada de su hijo. Segundo, solicitar inmediatamente una evaluación geriátrica independiente para contrarrestar cualquier informe sesgado que pueda producir este doctor Ortega. El capitán Herrera asintió. También recomendaría instalar discretamente algún sistema de monitoreo en su apartamento, doña Carmen. Si su hijo está planeando algo ilegal, necesitaremos pruebas. La idea de espiar a Felipe me resultaba profundamente incómoda, pero entendía la necesidad. ¿Qué tipo de sistema de monitoreo? Pregunté. Pequeñas cámaras de seguridad, quizás. Discretas, pero efectivas. Podrían instalarse en áreas comunes como la sala y el pasillo. Nunca en espacios íntimos, por supuesto. Mientras digería esta información, Raúl hizo una sugerencia que cambiaría el curso de los acontecimientos. Su vecino Miguel parece estar genuinamente preocupado por usted. ¿Sería posible que él ayudara con la instalación de estos dispositivos? Alguien externo podría levantar sospechas, pero un vecino entrando a su casa no llamaría la atención. Pensé en Miguel, siempre amable, siempre discreto. Desde la muerte de Alejandro había notado cómo me observaba con algo más que preocupación vecinal.
Pequeños gestos, recoger mi correo cuando yo no estaba a ofrecerse a cargar mis bolsas de la compra, sugerían un afecto que nunca había explorado. Podría funcionar, dije finalmente. Confío en Miguel. Perfecto, dijo Gabriela. Ahora respecto a su visita al banco. Creo que debería esperar, interrumpió el capitán Herrera. Si su hijo está en su apartamento ahora mismo es el momento perfecto para que usted visite el banco sin riesgo de encontrárselo. El razonamiento era lógico. Acordamos que Raúl y yo iríamos al banco inmediatamente mientras Gabriela coordinaría con Miguel la instalación de las cámaras para el día siguiente. En el banco la situación resultó más complicada de lo que esperábamos. El director, un hombre afable pero estricto respecto a los procedimientos, me informó que Felipe había actualizado recientemente los permisos de la cuenta. Según nuestros registros, señora Navarro, usted firmó un documento hace 2 semanas otorgando a su hijo poderes ampliados sobre sus cuentas. No solo es cotitular, sino que tiene autorización para realizar cualquier operación sin su presencia. Yo nunca firmé tal documento, dije sintiendo cómo el pánico crecía en mi interior. El director frunció el ceño y sacó una carpeta de su cajón. Dentro había un formulario con lo que parecía ser mi firma al pie. Raúl examinó el documento con ojo crítico. Esta firma no coincide con la de doña Carmen. Observe las diferencias en los trazos. Señaló varias inconsistencias que para mi horror confirmaban que alguien había falsificado mi firma. Esto es grave, dijo el director visiblemente preocupado. Si lo que dicen es cierto, estaríamos ante un caso de falsificación documental. Lo es, afirmó Raúl, y como representante legal de doña Carmen solicito formalmente que se congele esta cuenta inmediatamente y se inicie una investigación. También necesitaremos copias certificadas de este documento para presentar una denuncia. El proceso tomó casi 2 horas. Mientras los empleados del banco seguían protocolos y completaban formularios, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Felipe para controlar mi vida y mi dinero? Finalmente la cuenta quedó bloqueada temporalmente pendiente de investigación. Raúl me ayudó a abrir una cuenta nueva en otro banco donde deposité parte de mis ahorros. El resto permanecería inaccesible tanto para Felipe como para mí hasta que se resolviera la situación. Has dado un paso muy valiente hoy, Carmen, me dijo Raúl mientras salíamos del banco. Era la primera vez que me tuteaba y agradecí el gesto de cercanía. Sé que no es fácil enfrentarse a un hijo, pero estás haciendo lo correcto. ¿Y si estoy cometiendo un terrible error? Pregunté expresando la duda que atormentaba mi corazón. ¿Y si Felipe realmente está preocupado por mí y yo estoy malinterpretando sus intenciones? Raúl me miró con seriedad. Si sus intenciones fueran honestas, no habría falsificado tu firma. No te aislaría de tus amigos y familiares. No te empujaría ni te haría sentir inútil y confundida. Esos no son actos de amor, Carmen. Son actos de control. Cuando regresé a casa encontré evidencia de la visita de Felipe. Había cosas fuera de lugar, cajones que yo siempre mantenía ordenados. Ahora estaban revueltos como si alguien hubiera estado buscando algo. En la mesa del comedor encontré un folleto de atardeceres dorados estratégicamente colocado donde no podía ignorarlo. Lo más perturbador fue descubrir que mis medicamentos para la presión arterial que siempre guardaba en el botiquín del baño ahora estaban dispersos por la cocina, el dormitorio y la sala. Una clara manipulación para hacer parecer que yo los dejaba por todas partes olvidando tomarlos. Fotografié cada detalle con el móvil siguiendo las instrucciones de Gabriela sobre la documentación de evidencias. Luego llamé a Miguel. Estuvieron casi 1 hora, me informó. El médico parecía estar tomando notas. Luego Felipe hizo algunas llamadas telefónicas. Parecía satisfecho cuando se fueron. ¿Escuchaste algo de lo que dijeron? Solo fragmentos. Mencionaron evaluación, incapacidad y tutela legal. Carmen, creo que están planeando algo serio. Mi corazón se hundió. Tutela legal. Las palabras más temidas por cualquier persona mayor. Si Felipe conseguía que un juez me declarara incapaz, podría tomar control total sobre mi vida, mis decisiones y mis bienes. Miguel, dije después de un momento de silencio, necesito pedirte un favor muy importante. Lo que sea, Carmen. Le expliqué sobre las cámaras de seguridad y la necesidad de documentar el comportamiento de Felipe. Para mi sorpresa, Miguel no solo aceptó ayudar, sino que reveló algo inesperado. Trabajé durante 30 años como técnico de telecomunicaciones, dijo. Puedo instalar sistemas discretos que ni siquiera notarán.
De hecho, tengo algunos equipos guardados de mi época profesional. Al día siguiente, mientras Felipe estaba en su trabajo en el banco y Beatriz en su boutique de ropa exclusiva, Miguel instaló pequeñas cámaras en lugares estratégicos de mi apartamento, una en la lámpara de la sala, otra disimulada entre los libros de la estantería, una tercera en el reloj de pared del comedor. Estas cámaras se activan con el movimiento y me explicó mostrándome cómo funcionaba la aplicación en mi teléfono. Grabarán automáticamente cuando alguien entre en la habitación. Las grabaciones se almacenan en la nube, así que incluso si Felipe encontrara y destruyera las cámaras, las evidencias estarían a salvo. La tecnología me resultaba abrumadora, pero Isabel me había enseñado lo básico sobre aplicaciones móviles. Con la paciencia de Miguel, pronto me sentí cómoda manejando el sistema. Hay algo más que deberías saber, dijo Miguel antes de irse. Su expresión se había vuelto más seria. He estado observando a tu hijo durante años. No es la primera vez que entra a tu apartamento cuando no estás. ¿Qué quieres decir? Lo he visto entrar al menos una docena de veces en el último año. Siempre cuando estás en tus clases de pintura o visitando a tu hermana en Madrid. Siempre solo nunca con Beatriz. Y siempre se queda entre 20 minutos y 1 hora. Esta revelación me dejó sin aliento. ¿Qué hacía Felipe en mi casa cuando yo no estaba? ¿Qué buscaba? O quizás... ¿qué escondía? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Miguel bajó la mirada avergonzado. Al principio pensé que quizás tenía una llave por seguridad para emergencias. Es normal que los hijos tengan acceso a las casas de sus padres mayores. Pero luego, después de escuchar cómo te trataba, debí haber dicho algo. Lo siento, Carmen. No había reproche en mi corazón. Miguel estaba aquí ahora arriesgándose a enfrentarse a mi hijo por ayudarme. Gracias por decírmelo ahora, dije colocando mi mano sobre la suya. Y gracias por todo esto. No sé cómo podré pagártelo. Sus ojos cálidos y sinceros se encontraron con los míos. Tu bienestar es suficiente recompensa, Carmen. Siempre... Se detuvo como si hubiera estado a punto de revelar algo demasiado personal. Siempre he valorado nuestra amistad, concluyó finalmente. Esa noche recibí una llamada de Isabel. Llegaría a Valencia en 2 días, tal como había planeado a pesar de las objeciones de Felipe. Papá me llamó, me contó insistiendo en que cancelara mi viaje. Dijo que estás peor y que mi visita te alteraría. Cuando me negué, amenazó con cortarme la asignación mensual que me da para la universidad. Oh, Isabel, suspiré sintiendo una mezcla de culpa y orgullo. No quiero causarte problemas con tu padre. No te preocupes, abuela. Tengo mis propios ahorros y puedo buscar trabajo de medio tiempo si es necesario. No voy a abandonarte por dinero. Además, su voz bajó a un susurro conspirador. He estado investigando por mi cuenta. ¿Sabías que papá ha estado consultando con abogados especializados en herencias y tutelas legales? Mi sangre se heló. ¿Cómo lo sabes? Tenemos un amigo en común en el bufete donde ha estado haciendo consultas. Me alertó sobre las preguntas que papá estaba haciendo. Específicamente sobre cómo obtener el control legal de los bienes de un familiar con capacidad disminuida. Esta confirmación de las intenciones de Felipe fue como un puñetazo en el estómago. No era paranoia, no era exageración. Mi propio hijo estaba activamente buscando arrebatarme mi autonomía y mis bienes. Hay más, continuó Isabel. La semana pasada escuché a papá hablar por teléfono con un agente inmobiliario. Estaban discutiendo el valor potencial de tu apartamento en el mercado actual. Mencionó que pronto tendría pleno control para venderlo. Un frío terrible se extendió por mi cuerpo. El apartamento que Alejandro y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, donde habíamos creado tantos recuerdos, donde había esperado vivir hasta el final de mis días. Felipe planeaba venderlo, y para eso necesitaba declararme incapaz. Isabel, dije con voz temblorosa, tu padre está yendo demasiado lejos. Lo sé, abuela. Por eso tienes que luchar. Y no estarás sola. Llegaré el viernes y te prometo que encontraremos una solución. Después de colgar, me senté en la sala observando las paredes llenas de fotografías familiares. Alejandro sonriendo en nuestra boda. Felipe de niño con su uniforme escolar. Isabel bebé en mis brazos. Una vida entera de recuerdos que Felipe pretendía borrar por avaricia. ¿Cómo había llegado a esto?
¿En qué momento mi adorado hijo se había convertido en un extraño calculador y despiadado? Recordé una conversación con Alejandro poco antes de su muerte. Había estado preocupado por Felipe por su creciente obsesión con el estatus y el dinero, por cómo Beatriz parecía fomentar esa ambición desmedida. «Temo por ti cuando yo no esté», me había dicho Alejandro. «Felipe ha cambiado, ya no es el niño sensible que criamos. El dinero lo ha transformado». Había descartado sus preocupaciones entonces defendiendo a nuestro hijo. Ahora me preguntaba si Alejandro había visto en Felipe algo que mi amor maternal me había impedido reconocer. Al día siguiente Raúl me llamó con noticias alarmantes. Había investigado al doctor Ortega, el nuevo médico que Felipe había insistido que consultara. «Carmen, este hombre no es un geriatra respetable como te hicieron creer. Es un médico con varias denuncias éticas en su historial. Ha sido investigado 2 veces por el Colegio de Médicos por emitir certificados de incapacidad sin las evaluaciones adecuadas». La confirmación de que Felipe había buscado específicamente a un médico cuestionable para evaluar mi capacidad mental fue la última pieza del rompecabezas. Esto no era preocupación filial. Era un plan meticuloso para apropiarse de mis bienes. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté sintiendo una determinación creciente a reemplazar el miedo. «Contraataque», respondió Raúl. «Vamos a solicitar inmediatamente una evaluación geriátrica completa con especialistas reconocidos. Documentaremos tu perfecta capacidad mental antes de que Felipe pueda presentar cualquier informe fraudulento. Y además...» Hizo una pausa significativa. «Creo que es momento de considerar proteger legalmente tu patrimonio». «¿Cómo te...?» «Existen varias opciones. Podríamos establecer un fideicomiso donde tus bienes estarían protegidos, incluso si Felipe consiguiera temporalmente algún tipo de tutela. También podríamos considerar otras alternativas más definitivas». «¿Qué tipo de alternativas?». La voz de Raúl se volvió más cautelosa. «Carmen, ¿has considerado alguna vez donar tu apartamento, por ejemplo, a una fundación o entidad sin ánimo de lucro?» La idea me sorprendió. «Donar mi casa. ¿Y dónde viviría yo?». «Existen fundaciones que aceptan donaciones de propiedades con la condición de que el donante mantenga el derecho de uso vitalicio. Tú seguirías viviendo en tu apartamento hasta el final de tus días, pero la propiedad ya no estaría a tu nombre, por lo que Felipe no podría venderla incluso si obtuviera tu tutela legal». Era una idea radical pero también brillante. Si ya no poseía el apartamento, Felipe no podría apropiarse de él. «¿Conoces alguna fundación así?», pregunté. «De hecho, sí. La Fundación Nuevo Amanecer. Se dedican a proporcionar vivienda y apoyo a adultos mayores en situación vulnerable. He trabajado con ellos antes y son completamente legítimos». «¿Y realmente podría seguir viviendo aquí?». «Absolutamente. Se establecería en el contrato de donación. Tu derecho a vivir en el apartamento estaría garantizado legalmente». Era una decisión enorme, pero también sentía que era necesaria. Felipe había demostrado hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Yo debía protegerme con igual determinación. «Necesito pensarlo», dije finalmente. «Es un paso muy drástico». «Por supuesto. Tómate tu tiempo. Mientras tanto seguiremos con el plan de la evaluación geriátrica». Esa tarde recibí una visita inesperada. El doctor Martín Olivares, mi médico de cabecera durante 15 años, apareció en mi puerta. «Doña Carmen», dijo visiblemente incómodo, «necesito hablar con usted sobre algo importante. ¿Puedo pasar?». Lo invité a entrar intrigada por su expresión preocupada. Nos sentamos en la sala donde sabía que una de las cámaras de Miguel estaba grabando discretamente nuestra conversación. No por desconfianza hacia el doctor Martín, sino por precaución. Doña Carmen comenzó después de rechazar cortésmente mi ofrecimiento de té. Hace aproximadamente 4 meses su hijo me abordó privadamente después de una consulta. Me sugirió que usted estaba comenzando a mostrar signos de deterioro cognitivo y me pidió que estuviera atento a cualquier indicio que justificara iniciar un proceso de declaración de incapacidad. La revelación confirmaba lo que Isabel había escuchado, pero lo que siguió me dejó verdaderamente atónita. «Me negué categóricamente», continuó el médico explicándole que no veía ningún signo de deterioro significativo más allá de los olvidos ocasionales normales para su edad. Su hijo entonces insinuó que podría haber una compensación económica si yo colaboraba con evaluaciones que respaldaran su preocupación. «¿Felipe intentó sobornarle?», pregunté horrorizada. El doctor Martín asintió gravemente.
Por supuesto, rechacé cualquier sugerencia de ese tipo y le advertí que estaría atento a cualquier signo de manipulación. Creo que por eso comenzó a insistir en cambiarla de médico, alegando que yo ya era demasiado mayor para seguir ejerciendo adecuadamente. ¿Por qué me cuenta esto ahora?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Porque ayer recibí una llamada de un colega del Hospital La Fe. El doctor Ortega está preparando un informe sobre su estado mental, alegando síntomas que, según mi experiencia profesional con usted, son completamente falsos. No puedo quedarme callado ante lo que considero un claro intento de manipulación médica. El doctor Martín se inclinó hacia adelante, sus ojos cargados de preocupación genuina. Doña Carmen, llevo años siendo su médico. La conozco bien y puedo asegurar que su capacidad mental está perfectamente intacta. Estoy dispuesto a testificar oficialmente en ese sentido si fuera necesario. Su oferta fue un rayo de esperanza. Tener a mi médico de confianza de mi lado sería invaluable si Felipe intentaba impugnar mi capacidad. Gracias, doctor. No sabe lo que significa para mí escuchar eso. Antes de irse, el doctor Martín me entregó un sobre sellado. Este es un informe completo sobre su estado de salud física y mental, basado en todos sus expedientes médicos. Lo he firmado y sellado oficialmente. Guárdelo en un lugar seguro. Podría necesitarlo. Aquella noche, sola en mi apartamento, extendí sobre la mesa del comedor todas las evidencias que había reunido el diario documentando el maltrato, las fotografías de mis medicamentos dispersos estratégicamente por Felipe, las grabaciones de sus comentarios despectivos, el informe del doctor Martín, los documentos bancarios mostrando la firma falsificada. El patrón era innegable. Mi hijo había estado orquestando metódicamente un plan para declararme incapaz, tomar control de mis bienes y posiblemente internarme en una residencia contra mi voluntad. Con manos temblorosas tomé mi teléfono y llamé a Raúl. He tomado una decisión, dije sin preámbulos. Quiero donar el apartamento a la Fundación Nuevo Amanecer. Y quiero hacerlo lo antes posible, antes de que Felipe pueda impedir la transacción. ¿Estás segura, Carmen? Es una decisión irreversible. Completamente segura. Mi hijo ha demostrado que no se detendrá ante nada. Debo protegerme con igual determinación. De acuerdo. Prepararé todos los documentos. Podemos formalizar la donación pasado mañana si te parece bien. Perfecto. Isabel llega ese día. Me gustaría que estuviera presente. Después de colgar, sentí una extraña mezcla de tristeza y resolución. Estaba a punto de renunciar a la propiedad de mi hogar para protegerlo de mi propio hijo. Era doloroso, pero también liberador. Por primera vez en meses sentía que recuperaba el control de mi vida. El día siguiente transcurrió con una calma tensa. Felipe no apareció ni llamó, lo que resultaba inusual después de su visita con el doctor Ortega. Sospeché que estaba ocupado preparando su movimiento legal, sin imaginar que yo estaba contraatacando. Me sometí a una exhaustiva evaluación neuropsicológica con la doctora Luisa Vega, una prestigiosa geriatra recomendada por Raúl. Después de 3 horas de pruebas, su conclusión fue tajante. Doña Carmen, sus capacidades cognitivas están absolutamente intactas. Su memoria, razonamiento, juicio y capacidad de toma de decisiones corresponden perfectamente a una persona de su edad con buena salud mental. No hay ninguna base para cuestionar su capacidad. Con este nuevo documento en mi poder, la red de protección se fortalecía. Ahora solo quedaba esperar a Isabel y formalizar la donación del apartamento. Esa noche recibí una llamada más inquietante. Era Sofía Vega, una periodista del diario regional que Gabriela había contactado para alertarla sobre casos de maltrato a personas mayores. Doña Carmen, me gustaría entrevistarla sobre su experiencia, dijo con voz profesional pero cálida. El maltrato a adultos mayores es un problema invisibilizado en nuestra sociedad, especialmente cuando viene de los propios familiares. Su testimonio podría ayudar a muchas personas en situaciones similares. La idea de hacer pública mi historia me provocaba sentimientos encontrados. Por un lado, la vergüenza y el dolor de exponer mi vida privada. Por otro, la posibilidad de que mi experiencia sirviera para alertar a otros. Necesito pensarlo, Sofía. Es un paso muy delicado. Lo entiendo perfectamente. No tiene que decidir ahora, pero quiero que sepa que su historia importa y que hay muchas personas que podrían beneficiarse de conocerla. Después de colgar, me quedé contemplando las fotografías familiares que adornaban mi sala. En una de ellas,
Felipe, con apenas 5 años, sonreía feliz mientras Alejandro y yo lo abrazábamos. ¿Dónde había quedado aquel niño dulce y cariñoso? ¿En qué momento se había transformado en este hombre calculador y despiadado? La respuesta quizás estaba en otra fotografía más reciente: Felipe y Beatriz frente a su nueva casa en la exclusiva urbanización de La Cañada. Sus rostros reflejaban no felicidad, sino satisfacción material. Aquella casa, aquel coche de lujo, aquellas vacaciones en hoteles 5 estrellas. Todo era parte de una fachada cuidadosamente construida de éxito y estatus. Una fachada que sospechaba estaba empezando a tambalearse. Fragmentos de conversaciones escuchadas a lo largo de los años comenzaron a encajar. Comentarios de Felipe sobre inversiones temporalmente comprometidas, quejas de Beatriz sobre restricciones financieras, la reciente venta de su segundo coche. Estarían en problemas económicos. ¿Sería mi apartamento, valorado en casi $500,000 en el mercado actual, la solución que buscaban para sus problemas financieros? La idea me provocó una nueva oleada de dolor. Mi hijo no solo me maltrataba emocionalmente, literalmente me veía como un activo a liquidar. Mi bienestar, mi autonomía, mi dignidad. Nada de eso importaba frente a sus necesidades económicas. A la mañana siguiente, Felipe apareció sin avisar. Entró con su habitual aire de autoridad, pero noté algo diferente en su actitud. Una tensión subyacente, una impaciencia apenas contenida. «Mamá, tenemos que hablar», anunció colocando su maletín sobre la mesa del comedor. «Tengo algo importante que mostrarte». Sacó varios documentos y los extendió frente a mí. Eran formularios legales con encabezados oficiales. «El doctor Ortega ha completado su evaluación», dijo con fingida preocupación. «Como sospechábamos, ha diagnosticado un deterioro cognitivo significativo. Está preocupado por tu capacidad para vivir independientemente y manejar tus asuntos». Mantuve la calma recordando los consejos de Raúl. No mostrar miedo, no revelar lo que sabía, no alertar a Felipe de mis planes. «¿De verdad?», respondí con deliberada ingenuidad. «Me siento perfectamente bien». «Ese es precisamente el problema, mamá. No eres consciente de tu deterioro. Es común en estos casos. Por eso el doctor recomienda una tutela temporal mientras determinamos los próximos pasos». Señaló uno de los documentos, un formulario parcialmente completado titulado «Solicitud de incapacitación y nombramiento de tutor legal». «He consultado con un abogado», continuó Felipe, «y me ha recomendado que iniciemos este proceso cuanto antes. Por tu propio bien». «¿Mi propio bien?», repetí sintiendo cómo la indignación crecía dentro de mí. ¿Y qué pasaría con mi apartamento si yo fuera declarada incapaz? La pregunta lo tomó por sorpresa. Durante un segundo vi un destello de cálculo en sus ojos antes de que recuperara su expresión de preocupación filial. «Por ahora no hay que preocuparse por eso, mamá. Lo importante es tu salud y seguridad. Aún así me gustaría saberlo. ¿Qué pasaría con mi apartamento?» Felipe suspiró con fingida paciencia. «Bueno, legalmente como tu tutor tendría que administrar tus bienes en tu beneficio. Si determináramos que vivir aquí ya no es seguro para ti, podríamos considerar venderlo para financiar una residencia adecuada». Ahí estaba, el plan completo expuesto sin saberlo. Declararme incapaz, vender mi apartamento, internarme en Atardeceres Dorados o algún lugar similar y quedarse con la diferencia. «Ya veo», dije manteniendo una calma exterior que no reflejaba la tormenta en mi interior. «¿Y cuándo tendría que firmar estos documentos?» «Cuanto antes, mamá. El doctor está preocupado por tu rapidez de deterioro. Podríamos ir ahora mismo al notario si te sientes con fuerzas». La urgencia confirmaba mis sospechas. Felipe necesitaba el dinero pronto, y no se detendría ante nada para conseguirlo. «Hoy no puedo», dije improvisando una excusa. «No me encuentro bien. Quizás mañana». Felipe frunció el ceño, claramente contrariado por el retraso. «Mamá, esto no puede esperar. Es por tu propio bien». «Solo un día, hijo. Necesito descansar hoy». Después de más insistencia, Felipe finalmente cedió, pero con evidente frustración. «Vendré mañana a las 10 en punto. Y por favor, mamá, no comentes esto con nadie». «Son asuntos familiares privados». «Por supuesto, hijo», respondí con falsa docilidad. «Será nuestro secreto». En cuanto se fue, llamé a Raúl y le conté sobre los documentos de incapacitación. Su respuesta fue inmediata y contundente. «Tenemos que acelerar todo. Formalizaremos la donación del apartamento esta misma tarde.
y debemos prepararnos para la confrontación que inevitablemente ocurrirá cuando Felipe descubra lo que hemos hecho. ¿Crees que intentará algo drástico? La pausa antes de su respuesta fue reveladora. Es posible, Carmen. Por eso el capitán Herrera sugiere que tengas compañía estos días. Isabel llega hoy, ¿verdad? Sí, su tren llega a las 6. Perfecto. No estés sola hasta entonces. De hecho, ¿podría tu vecino Miguel acompañarte al notario esta tarde? La sugerencia me sorprendió, pero tenía sentido. Miguel se había convertido en un aliado inesperado pero valioso. Se lo pediré. Miguel no solo aceptó acompañarme, sino que se mostró profundamente conmovido por la confianza. Carmen, me honra que me pidas esto, dijo con sincera emoción. Por supuesto que iré contigo. Y quiero que sepas que tu bienestar es muy importante para mí. Había algo en su mirada, una calidez que iba más allá de la preocupación vecinal, que me hizo sentir protegida y valorada. En otro momento, en otras circunstancias, quizás habría explorado esos sentimientos. Pero ahora mi prioridad era protegerme de mi propio hijo. A las 3 de la tarde, en la notaría del señor Domínguez, firmé los documentos que transferían la propiedad de mi apartamento a la Fundación Nuevo Amanecer, reservándome el derecho de uso vitalicio. Era una decisión drástica pero necesaria. Mi hogar ya no podría ser vendido independientemente de lo que Felipe intentara. Felicidades, doña Carmen, dijo Raúl después de que el notario certificara los documentos. Acaba de realizar un acto extraordinario de autoprotección y generosidad. Su apartamento eventualmente servirá para ayudar a otros ancianos vulnerables, pero mientras tanto usted seguirá disfrutándolo como siempre. Mientras salíamos de la notaría sentí una mezcla contradictoria de emociones: alivio por haber protegido mi hogar, tristeza por la necesidad de tomar medidas tan extremas contra mi propio hijo y un inquietante presentimiento sobre la tormenta que se avecinaba cuando Felipe descubriera lo que había hecho. Pero por primera vez en mucho tiempo también sentí algo más: coraje. El coraje de una mujer de 72 años que había decidido que su dignidad no tenía fecha de caducidad. A las 6 en punto estaba en la estación de trenes de Valencia esperando la llegada de Isabel. Miguel, quien había insistido en acompañarme por seguridad, esperaba discretamente a cierta distancia. El talgo procedente de Barcelona llegó puntual. Entre la marea de pasajeros que descendían, distinguí inmediatamente a mi nieta, su pelo castaño recogido en una coleta descuidada, vaqueros gastados y aquella mochila enorme que siempre cargaba como si contuviera todos sus tesoros. «Abuela», exclamó al verme corriendo a abrazarme con el entusiasmo que siempre me conmovía. A sus 22 años, Isabel conservaba la espontaneidad y calidez de la niña que había sido. Nos fundimos en un abrazo largo, necesitado, sanador. Cuando finalmente nos separamos, noté que sus ojos, tan parecidos a los de Alejandro, examinaban mi rostro con preocupación. «Estás más delgada», observó frunciendo ligeramente el ceño. «Y pareces cansada. ¿Está todo bien?» «Ha sido un día intenso», reconocí. «Pero ahora que estás aquí me siento mucho mejor». Le presenté a Miguel, quien se acercó con timidez. «Isabel, este es Miguel Fuentes, mi vecino y amigo. Ha sido de gran ayuda en estos días difíciles». Isabel estrechó su mano con una sonrisa cálida. «Gracias por cuidar de mi abuela, señor Fuentes». «Miguel, por favor», respondió él, visiblemente complacido por la cordialidad de Isabel. «Y ha sido un placer. Tu abuela es una mujer extraordinaria». De regreso al apartamento le conté a Isabel todo lo ocurrido: la visita de Felipe, con los documentos de incapacitación, la donación del apartamento, los planes para el día siguiente. «Eres brillante, abuela», exclamó Isabel cuando terminé mi relato. «Donar el apartamento. Papá nunca lo vio venir. Va a estar furioso». «No solo furioso», dije sintiendo un escalofrío. «Va a sentirse traicionado, engañado. Felipe no tolera perder el control». «Lo sé», respondió Isabel, su expresión ensombreciéndose. «He visto esa faceta suya toda mi vida. Cuando no consigue lo que quiere puede ser implacable». Su comentario me hizo reflexionar sobre cuánto había observado y comprendido Isabel desde su infancia. Mi nieta había crecido viendo el lado oscuro de su padre, una faceta que yo había reconocido demasiado tarde. «Isabel», dije tomando sus manos entre las mías, «lamento que hayas tenido que presenciar eso. Como madre debía haber visto las señales antes, protegerte mejor». «No es tu culpa, abuela», respondió con madurez sorprendente.
Papá siempre ha sido experto en mostrar solo lo que quiere que los demás vean. Incluso mamá tardó años en ver su verdadera naturaleza. La mención de Luisa, la exesposa de Felipe, me sorprendió. Después de su divorcio hace 6 años, rara vez hablábamos de ella. Felipe se había asegurado de eso, limitando drásticamente mi contacto con la madre de Isabel. ¿Has hablado con tu madre sobre esto?, pregunté. Isabel asintió. La llamé después de nuestra última conversación. Está horrorizada, pero no sorprendida. Dice que vio ese mismo comportamiento controlador y manipulador durante su matrimonio. Por eso se divorció, aunque papá siempre te dijo que fue ella quien lo abandonó. Otra mentira. Otro fragmento de la narrativa cuidadosamente construida por Felipe para mantener su imagen de víctima de hijo y esposo perfecto, traicionado por una esposa ingrata. Tu madre siempre fue una buena persona, dije recordando a la mujer tímida pero amable que Felipe había transformado gradualmente en una sombra temerosa durante su matrimonio. Nunca creí realmente que os hubiera abandonado sin razón, pero Felipe insistió tanto en su versión. Manipulación clásica, comentó Isabel. Aislar a la víctima, controlar la narrativa, presentarse como el agraviado. Lo hizo con mamá y ahora lo está haciendo contigo. La lucidez con que mi nieta analizaba la situación era sorprendente y a la vez profundamente triste. Ninguna joven debería tener que desarrollar tal comprensión de los patrones abusivos a través de la observación de su propio padre. Esa noche, después de una cena sencilla, Isabel me ayudó a organizar todas las evidencias que habíamos recopilado: el diario de incidentes, las fotografías, las grabaciones de las cámaras ocultas, los informes médicos tanto del Dr. Martín como de la Dra. Vega, los documentos notariales de la donación del apartamento y el testimonio escrito de Miguel sobre las visitas no autorizadas de Felipe. Es un caso sólido, abuela, dijo Isabel con satisfacción mientras repasábamos los documentos. Si papá intenta algo mañana estaremos preparadas. ¿Crees que debería confrontarlo directamente, Paul? Pregunté todavía insegura sobre cómo manejar la inevitable confrontación. Isabel reflexionó un momento. No creo que sea buena idea enfrentarlo a solas. Es impredecible cuando se siente acorralado. Raúl y Gabriela deberían estar presentes, quizás incluso el capitán Herrera. Coincidí con su evaluación. Conocía demasiado bien el temperamento volátil de Felipe. Aunque nunca me había agredido físicamente excepto por aquel empujón que justificó como accidente, temía su reacción al descubrir que sus planes habían sido frustrados. Llamaré a Raúl para coordinar, decidí. Felipe vendrá mañana a las 10 con los documentos de incapacitación. Debemos estar preparados. Mientras Isabel se comunicaba con Raúl, yo preparaba la habitación de invitados. Al sacar sábanas limpias del armario, encontré una vieja caja que no había abierto en años. Contenía cartas de Alejandro durante nuestro noviazgo, cuando él estudiaba medicina en Madrid y yo enseñaba en una escuela primaria de Valencia. Entre ellas encontré una que me hizo detenerme. Fechada 2 meses antes de nuestro matrimonio, Alejandro expresaba preocupaciones sobre el comportamiento de su madre, quien se oponía a nuestra boda por considerar que yo venía de una familia demasiado humilde para su hijo. Mi madre intenta controlar mi vida como siempre ha hecho, escribía Alejandro. No entiende que mi amor por ti es más fuerte que sus manipulaciones. Temo que este patrón de control pueda ser heredado. Prométeme, Carmen, que si alguna vez ves en mí signos de ese comportamiento posesivo me lo dirás. No quiero ser como ella. Alejandro había roto el ciclo. Había reconocido el patrón tóxico en su familia y había luchado conscientemente contra él. Pero Felipe, criado con tanto amor y respeto, había sucumbido a esos mismos rasgos que su padre tanto temía. Había sido culpa nuestra. Habíamos mimado demasiado a Felipe, creando un sentido de privilegio que ahora se manifestaba como entitlement sobre mis bienes. O simplemente había heredado tendencias que habían permanecido dormidas hasta que las circunstancias, la influencia de Beatriz, la presión financiera, la ambición social, las despertaron. Mis reflexiones fueron interrumpidas por Isabel, quien entró con noticias de Raúl. «Está todo coordinado para mañana», anunció. Raúl y el capitán Herrera estarán aquí a las 9:30 antes de que llegue papá. Gabriela no podrá venir, pero ha proporcionado todos los documentos necesarios del centro comunitario. Y, añadió con una sonrisa traviesa, tenemos una sorpresa extra. ¿Qué sorpresa? Sofía Vega, la periodista, estará esperando en el café de la esquina. Si decides que quieres hacer pública tu historia después de la confrontación, ella está lista para una entrevista.
La idea de exponer públicamente el comportamiento de Felipe me seguía provocando sentimientos encontrados. Por un lado sentía que debía protegerlo a pesar de todo. Por otro comprendía el poder de compartir mi experiencia para ayudar a otros en situaciones similares. Veremos cómo se desarrolla todo mañana, dije finalmente. Dependerá de la reacción de Felipe. Esa noche dormí sorprendentemente bien, como si el peso acumulado durante meses se hubiera aligerado con cada paso hacia mi emancipación. Por primera vez desde la muerte de Alejandro, no me sentí sola y desprotegida. Tenía aliados, tenía un plan, tenía la verdad de mi lado. A las 8:30 de la mañana siguiente, Miguel llamó para informarnos que había visto a Felipe y Beatriz discutiendo acaloradamente en su coche estacionado a unas calles de distancia. Parecían estar preparándose para algo con documentos esparcidos por el asiento. «Están nerviosos», comentó Miguel. «Felipe acaba de hacer varias llamadas telefónicas. Parece agitado». Esta información confirmaba nuestras sospechas hoy. Era el día del movimiento final en el plan de Felipe. Probablemente traería no solo los documentos de incapacitación, sino también al doctor Ortega, o incluso a un representante legal para presionarme a firmar. A las 9:30 en punto, Raúl y el capitán Herrera llegaron tal como habíamos acordado. El capitán vestía de civil, pero su postura y presencia emanaban autoridad. «¿Está lista, doña Carmen?», preguntó Raúl mientras repasábamos el plan una última vez. «Lo estoy», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. He esperado este momento durante demasiado tiempo. A las 9:55, Isabel se asomó a la ventana. «El coche de papá acaba de estacionar. Y sí, el doctor Ortega viene con ellos. Y otra persona. Parece un hombre mayor bien vestido. Probablemente un notario», comentó Raúl. «Venían preparados para formalizar todo hoy mismo». «Tomen posiciones», indicó el capitán Herrera. «Recordemos que nuestro objetivo es mantener la situación bajo control, sin confrontaciones innecesarias». Raúl e Isabel se retiraron discretamente al comedor, mientras el capitán Herrera se situaba en un rincón de la sala parcialmente oculto por una estantería. Yo me senté en mi sillón favorito aparentando normalidad, aunque mi corazón latía con fuerza. A las 10:00 exactas sonó el timbre. El timbre sonó con una precisión cronometrada. Aquel sonido familiar ahora parecía el redoble de tambor que anuncia la caída del telón en una obra de teatro. O quizás el comienzo de un nuevo acto. Me levanté lentamente, alicé mi falda y caminé hacia la puerta. Cada paso representaba un pequeño triunfo contra el miedo que me había paralizado durante tanto tiempo. Respiré hondo antes de abrir. Allí estaban como un comité de juicio Felipe en el centro impecable en su traje gris oscuro, Beatriz ligeramente detrás con aquel gesto de superioridad que tanto me irritaba, el doctor Ortega, un hombre de unos 60 años con expresión afectadamente compasiva, y un cuarto hombre que reconocí vagamente como notario del bufete donde trabajaba un amigo de Felipe. «Buenos días, mamá», saludó Felipe con aquel tono condescendiente que había perfeccionado durante los últimos meses. Su mirada escaneó rápidamente el apartamento, claramente buscando signos de confusión que pudiera usar como evidencia. «Te presento al doctor Ortega, quien ha estado evaluando tu caso, y al señor Morales, notario. Hemos venido para resolver ese asunto del que hablamos ayer». Noté cómo evitaba mencionar palabras como incapacitación o tutela delante del notario. Felipe siempre cuidaba las apariencias. «Por supuesto, hijo. Pasad todos», respondí con una calma que claramente lo desconcertó. Esperaba resistencia a lágrimas, quizás no esta tranquila aceptación. Les guié hasta la sala donde tomaron asiento en el sofá y las sillas auxiliares. Felipe extrajo inmediatamente una carpeta de su maletín, mientras Beatriz observaba la habitación con desdén, como evaluando qué muebles valdrían la pena conservar cuando vendieran el apartamento. «Mamá», comenzó Felipe adoptando su tono más razonable, «como te expliqué ayer, el doctor Ortega ha completado su evaluación y está preocupado por tu capacidad para vivir independientemente. Estos documentos son para garantizar que recibas el cuidado que necesitas». El doctor Ortega asintió gravemente. «Doña Carmen, he observado signos claros de deterioro cognitivo. Nada de qué avergonzarse, es parte natural del envejecimiento, pero requiere supervisión adecuada». Era fascinante observarlos construir su narrativa colocando cuidadosamente cada pieza de su ficción como si fuera verdad indiscutible.
Ninguno parecía notar que yo no mostraba los signos de confusión o vulnerabilidad que esperaban. Felipe deslizó los documentos sobre la mesa de centro. Solo necesitamos tu firma aquí, mamá. Es para tu protección. Miré los papeles sin tocarlos. ¿Exactamente qué estoy firmando, hijo? Un destello de irritación cruzó su rostro ante mi pregunta directa. Es una solicitud de tutela temporal mientras determinamos el mejor curso de acción para tu cuidado. Yo sería designado como tu tutor legal, lo que me permitiría tomar decisiones médicas y financieras en tu nombre. Ya veo, respondí manteniendo mi voz neutra. Y como mi tutor legal, ¿qué planes tienes para mí y para este apartamento? Beatriz se tensó visiblemente mientras Felipe forzaba una sonrisa tranquilizadora. Todavía no hemos decidido nada definitivo, mamá. Lo importante ahora es asegurar tu bienestar. Claro, dije asintiendo como si considerara seriamente sus palabras. Pero me gustaría saber qué pasaría con mi hogar antes de firmar. El notario, quien había permanecido en silencio, me miró con un destello de respeto. Probablemente no esperaba que una supuesta anciana confusa hiciera preguntas tan específicas. Felipe intercambió una mirada rápida con Beatriz antes de responder. Bueno, eventualmente podríamos considerar que este apartamento es demasiado grande para una persona sola. Quizás un lugar más pequeño o una residencia con atención médica. ¿Te refieres a vender mi casa y reinternarme en Atardeceres Dorados? Pregunté directamente. La expresión de Felipe se endureció ante mi franqueza. No lo plantearía así, mamá. Es cuestión de encontrar el entorno más apropiado para tus necesidades. Entiendo, dije levantándome lentamente. Antes de firmar me gustaría presentaros a algunas personas. La confusión cruzó los rostros de Felipe y Beatriz mientras yo me dirigía hacia el comedor. Isabel, Raúl, Capitán Herrera, ¿podéis uniros a nosotros, por favor? El efecto fue inmediato y dramático. Felipe se puso de pie de un salto, su rostro transformándose de la condescendencia a la alarma en cuestión de segundos. Isabel está aquí. ¿Qué significa esto, mamá? Mi nieta entró primero, su expresión serena pero decidida. Detrás de ella, Raúl Mendoza con su portafolio y el capitán Herrera, cuya sola presencia parecía llenar la habitación de autoridad. «Hola, papá», saludó Isabel con una calma que contrastaba con la agitación visible de Felipe. «Qué sorpresa encontrarte aquí con el notario. No sabía que la abuela estaba firmando documentos importantes hoy». Felipe palideció al ver al capitán Herrera. Aunque vestía de civil, su porte inequívocamente policial era imposible de disimular. «¿Qué es esto?», preguntó Felipe, su voz oscilando entre la indignación y el miedo. «Mamá, ¿qué has hecho? Lo que debí hacer hace mucho tiempo, hijo. Protegerme». Raúl dio un paso adelante extendiendo su mano hacia el notario. «Raúl Mendoza, abogado de doña Carmen Navarro. Supongo que está aquí para certificar la firma de mi cliente en documentos de incapacitación». El notario, claramente incómodo, asintió. «El señor Navarro solicitó mis servicios para formalizar una solicitud de tutela». «Interesante», comentó Raúl sacando varios documentos de su portafolio. «Porque tengo aquí un informe neuropsicológico completo de la doctora Luisa Vega, geriatra especializada, certificando que doña Carmen está en pleno uso de sus facultades mentales, sin ningún signo de deterioro cognitivo significativo». Extendió el informe sobre la mesa junto a los documentos de Felipe. El contraste entre ambos no podía ser más evidente. También tengo una declaración del doctor Martín Olivares, médico personal de doña Carmen durante 15 años, detallando un intento de soborno por parte del señor Felipe Navarro para falsificar evaluaciones médicas. El doctor Ortega se removió incómodo en su asiento mientras el rostro de Felipe enrojecía de furia. «Esto es ridículo», exclamó. «Mi madre claramente está confundida y manipulada por ustedes». «Confundida», intervino el capitán Herrera por primera vez. «Tenemos evidencia documentada de un patrón sistemático de maltrato psicológico, aislamiento forzado y manipulación financiera, incluyendo, señor Navarro, grabaciones de sus propias palabras y acciones en este mismo apartamento». Felipe se volvió hacia mí, sus ojos desorbitados por la sorpresa y la traición. «¿Me has estado grabando?» «Sí, hijo. Durante los últimos 3 meses. Cada insulto, cada amenaza, cada vez que entraste a mi casa sin permiso». «Eso es ilegal», gritó apelando desesperadamente a cualquier defensa. «En circunstancias normales tendría razón», respondió el capitán Herrera con calma profesional.
pero la ley permite grabaciones como evidencia en casos de maltrato doméstico y protección a personas vulnerables. Su madre obtuvo autorización judicial para estas grabaciones dada la naturaleza de sus denuncias iniciales. Felipe miró a Beatriz, quien permanecía paralizada en su asiento, su rostro una máscara de cálculo mientras evaluaba la situación rápidamente deteriorada. Y lo más interesante, continuó Raúl sacando otro documento, es que tenemos prueba documental de que usted, señor Navarro, falsificó la firma de su madre para obtener control ampliado sobre sus cuentas bancarias. El banco ha iniciado una investigación formal por fraude. Esta revelación pareció ser la gota que colmó el vaso. El notario, claramente alarmado por las implicaciones legales, comenzó a recoger sus documentos. Creo que debo retirarme, dijo poniéndose de pie. No puedo participar en la certificación de documentos bajo estas circunstancias. Felipe, viendo cómo su cuidadoso plan se desmoronaba ante sus ojos, recurrió al ataque directo. Todo esto es una conspiración contra mí, mamá. ¿No puedes creer realmente que yo intentaría maltratarme, robarme, declararme incapaz para vender mi casa? Completé su frase inconclusa. Tengo pruebas de cada acusación, Felipe. Grabaciones, testimonios, documentos bancarios. Incluso el testimonio de Miguel sobre tus visitas no autorizadas a mi apartamento. ¿Miguel, el viejo entrometido de enfrente? La incredulidad en su voz daba paso gradualmente a la comprensión de que estaba completamente acorralado. Hay algo más que deberías saber, dije sintiendo una extraña calma mientras pronunciaba las palabras que cambiarían nuestra relación para siempre. ¿Este apartamento ya no me pertenece? El shock en su rostro era absoluto. Lo doné ayer a la Fundación Nuevo Amanecer, una organización que proporciona vivienda y apoyo a adultos mayores en situación vulnerable. El contrato me garantiza derecho de uso vitalicio. Nunca podrás venderlo, Felipe, ni siquiera si consiguieras mi tutela legal. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas. La cara de Felipe pasó por toda una gama: incredulidad, furia, pánico, y finalmente una fría calculación mientras procesaba esta nueva realidad. Beatriz fue la primera en romper el silencio con una risa amarga que sorprendió a todos. «Brillante», dijo mirándome con una mezcla de odio y respeto reluctante. «Completamente brillante, Carmen. Nunca pensé que tuvieras esto en ti». Se volvió hacia Felipe, cuya expresión ahora era de derrota absoluta. «Se acabó, Felipe. Lo hemos perdido todo. El apartamento, el dinero, incluso la fachada de familia respetable. Tu madre nos ha vencido». «¿Cómo pudiste?», preguntó Felipe, su voz apenas un susurro roto. «Soy tu hijo». «Y yo soy tu madre», respondí con firmeza. «Una madre a quien has maltratado, manipulado y traicionado. El amor maternal es incondicional, Felipe, pero eso no significa que deba aceptar el abuso». El capitán Herrera dio un paso adelante, su expresión ahora completamente oficial. «Señor Navarro, debo informarle que existe una denuncia formal por maltrato psicológico, intento de estafa y falsificación documental. Tendrá que acompañarme para prestar declaración». Felipe parecía apenas escucharlo, su mirada fija en mí, como si no pudiera creer que su madre, a quien siempre había considerado manipulable y débil, hubiera orquestado su caída. «Esto no ha terminado, mamá», dijo en tono amenazante, pero sin la convicción que solía caracterizarlo. «Tengo recursos, tengo contactos. Impugnaré la donación, demostraré que estabas bajo coacción». «¿Bajo coacción de quién, papá?», intervino Isabel con voz clara. «De la abuela misma. Toda la evidencia muestra que la única persona ejerciendo coacción aquí eras tú». El doctor Ortega, quien había permanecido en un silencio incómodo durante todo el intercambio, se levantó sigilosamente intentando escabullirse sin llamar la atención. El capitán Herrera lo detuvo con una simple mirada. «Doctor Ortega, también tendremos algunas preguntas para usted sobre la ética de sus evaluaciones médicas. Le sugiero que coopere plenamente». Mientras Felipe y el doctor Ortega eran escoltados fuera por el capitán Herrera, Beatriz permaneció rezagada mirándome con una expresión indescifrable. «¿Sabes por qué hicimos esto, Carmen?», preguntó sorprendiéndome con su franqueza repentina. «Estamos arruinados. Las inversiones brillantes de Felipe resultaron ser un desastre. Tenemos hipotecas que no podemos pagar, deudas que nos asfixian. Tu apartamento era nuestra última esperanza». Su confesión, lejos de despertar mi compasión, solo confirmaba la magnitud de su traición. No era solo maltrato por control o poder. Literalmente me veían como un activo a liquidar.
Lo siento por tus problemas financieros, Beatriz, respondí con calma. Pero mi hogar, mi dignidad y mi bienestar no son la solución a vuestras malas decisiones. Me miró por un largo momento, como viendo realmente a la mujer frente a ella por primera vez, no a la anciana dócil y manipulable que habían imaginado. Adiós, Carmen, dijo finalmente dirigiéndose a la puerta. Eres más fuerte de lo que nunca te dimos crédito. Cuando la puerta se cerró tras ella, sentí como décadas de tensión abandonaban mi cuerpo. Me derrumbé en mi sillón súbitamente agotada, pero extrañamente ligera. Isabel se arrodilló frente a mí tomando mis manos entre las suyas. «Lo lograste, abuela», dijo con ojos brillantes de orgullo y emoción. «Recuperaste tu vida». «Lo logramos», corregí apretando sus manos. «Nunca habría tenido el valor sin tu ayuda, sin todos vosotros». Raúl se acercó, su expresión profesional ahora reemplazada por genuina calidez. «Ha sido un honor ayudarla, doña Carmen. Lo que ha hecho hoy no solo la protege a usted, sino que podría inspirar a muchos otros en situaciones similares». Sus palabras me recordaron a Sofía Vega, la periodista que esperaba en el café de la esquina. Estaba lista para hacer pública mi historia, para convertir mi dolor personal en una herramienta de concienciación social. Quisiera hablar con esa periodista. Decidí finalmente. Si mi experiencia puede ayudar a otros ancianos a reconocer el maltrato y buscar ayuda, entonces todo esto habrá valido la pena. Isabel sonrió, su expresión mezclando orgullo y un toque de preocupación. «¿Estás segura, abuela, una vez que tu historia salga en los medios? Estoy cansada de esconderme, de sentir vergüenza por ser víctima. Esta es mi historia, y quiero contarla con mis propias palabras». Mientras Isabel llamaba a Sofía, el timbre sonó nuevamente. Era Miguel, su rostro una mezcla de ansiedad y esperanza. «Vi salir a tu hijo con la policía», dijo claramente preocupado. «¿Estás bien, Carmen?» Le invité a entrar y brevemente le conté el desenlace de la confrontación. Su expresión pasó del alivio al orgullo mientras escuchaba. «Siempre supe que eras una mujer extraordinaria», dijo con aquella mirada cálida que comenzaba a resultarme cada vez más reconfortante. «Desde el primer día que te vi en el rellano hace tantos años con tus libros de la biblioteca y tu sonrisa amable». Sus palabras despertaron un recuerdo, yo recién mudada al edificio con Alejandro, encontrándome con un joven Miguel, entonces recién casado también. Dos parejas comenzando sus vidas intercambiando saludos cordiales en las escaleras. ¿Cuánto habían cambiado nuestras vidas desde entonces? «Gracias por estar aquí, Miguel», dije sintiendo una ola de gratitud, «por arriesgarte a enfrentarte a Felipe por las cámaras, por tu vigilancia». «No tienes que agradecerme», respondió, sus ojos traicionando sentimientos más profundos que simple amabilidad vecinal. «Lo haría todo de nuevo sin dudarlo». Sofía Vega llegó 20 minutos después, una mujer joven de aspecto profesional, con grabadora en mano y mirada compasiva pero determinada. Se presentó con un apretón de manos firme. «Doña Carmen, es un honor conocerla. Gabriela me ha contado aspectos de su situación, pero me gustaría escucharlo todo en sus propias palabras, si se siente preparada». Me sentí súbitamente nerviosa. Una cosa era enfrentarse a Felipe en la privacidad de mi hogar, y otra muy distinta exponer mi vida personal ante toda Valencia. Como si leyera mis pensamientos, Sofía añadió suavemente: «Podemos hacer esto a su ritmo, con tanto o tan poco detalle como desee. Lo importante es transmitir su experiencia de una manera que pueda ayudar a otros». Asentí tomando una respiración profunda. «Comencemos entonces». Durante la siguiente hora relaté mi historia desde el principio, cómo había comenzado el maltrato tras la muerte de Alejandro, las técnicas de manipulación y aislamiento, el control financiero, el miedo constante y finalmente el plan para declararme incapaz y vender mi hogar. Sofía escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales, pero mayormente dejándome hablar sin interrupciones. Sus preguntas, cuando las hacía, eran respetuosas y perspicaces, ayudándome a articular aspectos que había normalizado tanto que apenas los reconocía como abuso. «Doña Carmen», dijo finalmente apagando su grabadora, «su testimonio es extremadamente valioso. Hay miles de ancianos en España sufriendo en silencio situaciones similares. Su historia podría darles el valor para buscar ayuda». «Eso espero», respondí sinceramente. Nadie debería sentirse prisionero en su propia vida, especialmente en sus últimos años.
Me gustaría incluir recursos específicos junto con su historia, números de teléfono de ayuda, centros como Sol Naciente, información legal sobre derechos de los adultos mayores. ¿Le parece bien? Me parece perfecto. Asentí sintiéndome cada vez más convencida de haber tomado la decisión correcta. Y también quisiera mencionar la Fundación Nuevo Amanecer. Su modelo de donación con derecho de uso vitalicio podría ser una opción vital para otros ancianos en mi situación. Mientras Sofía se despedía prometiendo enviarme el artículo para mi aprobación antes de publicarlo, sentí una extraña mezcla de agotamiento y energía renovada, como si hubiera completado un maratón extenuante pero con la satisfacción de haber cruzado la meta contra todo pronóstico. La noche cayó sobre Valencia tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Isabel insistió en quedarse conmigo temiendo que Felipe, ahora liberado tras prestar declaración, pudiera intentar algo desesperado. El capitán Herrera dijo que tramitarán una orden de alejamiento mañana. Me aseguró mientras preparábamos una cena sencilla. Pero por esta noche no estarás sola. Miguel también se ofreció a montar guardia desde su apartamento, prometiendo estar alerta a cualquier intento de Felipe de acercarse al edificio. Su protectivismo, lejos de hacerme sentir controlada, me proporcionaba un consuelo que había olvidado cómo se sentía. Mientras cenábamos, discutimos el futuro inmediato. Isabel había decidido prolongar su estancia en Valencia una semana más para ayudarme a reorganizar mi vida. Raúl vendría mañana para explicarme los próximos pasos legales, incluyendo la posibilidad de una demanda civil contra Felipe por los fondos que había sustraído de mis cuentas. ¿Qué piensas hacer con papá?, preguntó Isabel finalmente, abordando el tema que habíamos estado evitando. Suspiré contemplando mi taza de té. No lo sé, cariño. Parte de mí quiere llevarlo hasta las últimas consecuencias legales. Otra parte sigue siendo mi hijo, a pesar de todo. Lo entiendo, dijo Isabel, sorprendiéndome con su madurez. No tienes que decidirlo ahora. Lo importante es que estás a salvo, que has recuperado tu autonomía. ¿Y tú, Isabel? ¿Cómo te sientes respecto a todo esto? Es tu padre después de todo. Mi nieta guardó silencio un momento, su expresión tornándose pensativa. Sabes, abuela, hace mucho tiempo que acepté que mi padre no es la persona que pretende ser. Lo que me ha costado aceptar es que nunca cambiará. Siempre esperé que algún día viera el daño que causa que se arrepintiera genuinamente. Pero hoy, la forma en que reaccionó preocupándose solo por el dinero y las propiedades, ni una palabra de remordimiento por haberte lastimado, sacudió la cabeza tristemente. Creo que finalmente puedo dejar ir esa esperanza. Sus palabras reflejaban mi propio proceso. Durante décadas había justificado el comportamiento de Felipe, encontrando excusas, esperando que el niño dulce que había criado reapareciera algún día. Hoy había aceptado finalmente la realidad. Mi hijo había elegido su camino, y yo tenía que elegir el mío. Esa noche, en la soledad de mi habitación, saqué del cajón una vieja fotografía de Felipe, cuando tenía 5 años. Sonreía a la cámara con aquella inocencia y alegría que parecían imposibles de corromper. ¿En qué momento se había perdido aquel niño? O quizás nunca había sido realmente como yo lo recordaba. El teléfono sonó interrumpiendo mis reflexiones. Era cerca de medianoche, una hora inusual para llamadas. Con cierta aprensión contesté. Mamá. La voz de Felipe sonaba irreconocible, quebrada, despojada de toda arrogancia. Te llamo desde casa. Solo quería decirte que... Lo siento. No espero tu perdón. Solo quería que supieras que por primera vez en años estoy viendo claramente lo que he hecho. Me quedé sin palabras, desconfiando instintivamente de esta aparente contrición. Felipe era experto en manipulación emocional. Era esta otra táctica para recuperar el control. Felipe, respondí finalmente manteniendo mi voz firme. El perdón es un proceso, no un evento. Comienza con la responsabilidad, continúa con la reparación y florece con la transformación genuina. Estamos apenas en el primer paso. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Felipe habló nuevamente, su voz parecía diferente, más pequeña, como la del niño que una vez había sido. Lo entiendo. Solo quería que supieras que... Me han abierto los ojos hoy. Beatriz me ha dejado. Dijo que no podía seguir con alguien que maltrataba a su propia madre. Y cuando se fue me di cuenta de que lo he perdido todo: mi matrimonio, mi relación contigo, el respeto de Isabel, y todo por dinero que ni siquiera necesitábamos realmente. Su confesión sonaba genuina, pero tantos años de manipulación habían erosionado mi confianza.
Necesitaría más que palabras para creer en un verdadero cambio. Espero sinceramente que sea un momento de claridad real para ti, hijo, dije finalmente. Pero necesito tiempo, y tú necesitas ayuda profesional para entender por qué hiciste lo que hiciste. Lo sé, respondió quedamente. He llamado a un terapeuta hoy, y respetaré la orden de alejamiento. No te molestaré. Solo quería que supieras que por primera vez veo lo que he hecho. Después de colgar me quedé mirando el teléfono por largo rato. No sabía si creer en la sinceridad de Felipe, pero al menos había establecido mis límites con claridad. El resto dependería de sus acciones futuras, no de sus palabras. La historia de mi enfrentamiento con Felipe apareció en el periódico regional una semana después, en un artículo titulado «La dignidad no se jubila, el testimonio de una mujer de 72 años contra el maltrato familiar». Sofía había hecho un trabajo excepcional presentando mi experiencia con sensibilidad, pero sin sensacionalismo, acompañada de información útil para otros ancianos en situaciones similares. El impacto fue inmediato y sorprendente. El teléfono del Centro Comunitario Sol Naciente comenzó a sonar incesantemente con llamadas de personas mayores, buscando ayuda o de familiares preocupados por situaciones que habían observado. Gabriela me llamó desbordando entusiasmo. Doña Carmen, su testimonio ha abierto una puerta que muchos mantenían cerrada. Solo hoy hemos recibido 23 llamadas de personas que se identificaron con su historia. Está usted haciendo historia. Mi vecino Miguel recibió el periódico en mi nombre, protegiéndome inicialmente de la atención no deseada. Pero pronto fue evidente que mi historia había tocado una fibra sensible en la comunidad. Recibí cartas de apoyo, llamadas de ancianos que habían encontrado valor en mi testimonio, incluso solicitudes de entrevistas de otros medios. «Eres una celebridad, abuela», bromeó Isabel mientras ordenábamos otra tanda de cartas que habían llegado al centro comunitario para mí. «No quería hacerlo», respondí sinceramente. «Solo quería recuperar mi vida y quizás ayudar a otros en el camino». «Has hecho mucho más que eso. Has iniciado una conversación nacional sobre un tema que nadie quería abordar». Era cierto. La semana siguiente el Ayuntamiento de Valencia anunció la creación de un protocolo específico para detectar casos de maltrato a personas mayores. El programa se llamaría Proyecto Carmen, un honor que me dejó sin palabras cuando Gabriela me lo comunicó. La relación con Felipe seguía siendo complicada. La orden de alejamiento estaba en vigor y los procesos legales por falsificación documental y apropiación indebida seguían su curso. Pero también había signos de cambio genuino. Se había inscrito voluntariamente en un programa de terapia para personas con comportamiento abusivo. Había devuelto el dinero que había sustraído de mis cuentas junto con una carta de disculpa detallada, reconociendo cada incidente de maltrato. Isabel, quien mantenía contacto limitado con él, me aseguraba que el cambio parecía genuino. «Está haciendo el trabajo, abuela. No espera perdón inmediato ni que todo vuelva a la normalidad. Por primera vez parece entender el daño que ha causado». No estaba lista para reconstruir esa relación, quizás nunca lo estaría completamente. Pero sentía un cauto optimismo de que con tiempo y esfuerzo sostenido por su parte, podríamos eventualmente encontrar alguna forma de relación saludable. Mientras tanto, mi vida había florecido de maneras inesperadas. Había retomado mis clases de pintura en el Centro Cultural, donde ahora también impartía talleres sobre envejecimiento digno y con autonomía. Había reconectado con viejas amistades de las que Felipe me había aislado, incluyendo a mi hermana Pilar, quien vino desde Madrid para una visita emocionante después de años de separación. Y luego estaba Miguel. Nuestra amistad había evolucionado gradualmente hacia algo más profundo. Comenzamos con cafés en mi balcón donde conversábamos durante horas sobre libros, música, recuerdos y nuestras experiencias compartidas como viudos. Luego vinieron paseos por los jardines del Turia, visitas a exposiciones en el IVAM y finalmente cenas en pequeños restaurantes del barrio donde nadie nos miraba con extrañeza por ser una pareja mayor. «No necesitamos etiquetas», me dijo Miguel una noche mientras regresábamos de un concierto en el Palau de la Música. «A nuestra edad simplemente disfrutamos de la compañía mutua sin complicaciones». Y tenía razón. A los 72 años había descubierto una nueva libertad para definir mis relaciones en mis propios términos, sin presiones sociales ni expectativas. Miguel y yo éramos compañeros confidentes, quizás incluso amantes potenciales, pero sin la urgencia ni la intensidad dramática de la juventud. Era un afecto maduro cimentado en el respeto mutuo y el entendimiento compartido.
Un mes después de la publicación del artículo recibí una invitación inesperada. La Consejería de Bienestar Social me pedía participar en una comisión especial que desarrollaría políticas de prevención del maltrato a personas mayores. Mi experiencia personal combinada con la visibilidad que había adquirido me convertía en una voz ideal para este proyecto. ¿Crees que debería aceptar? Le pregunté a Isabel durante nuestra llamada semanal. Mi nieta había regresado a Barcelona para continuar sus estudios, pero nos manteníamos en contacto constante. Por supuesto que deberías, exclamó con entusiasmo. Abuela, tu perspectiva es exactamente lo que necesitan. Demasiadas políticas se crean sin consultar a las personas directamente afectadas. No soy experta en políticas públicas, objeté insegura de mi capacidad para contribuir en un ámbito tan especializado. Eres experta en algo mucho más valioso, la experiencia vivida. Conoces el maltrato desde dentro, sabes qué funciona y qué no cuando una persona mayor busca ayuda. Eso no pueden aprenderlo en ningún libro. Finalmente acepté, y así comenzó otra fase inesperada de mi vida, la de defensora de derechos y asesora de políticas públicas. Participaba en reuniones semanales en el ayuntamiento, compartía mi historia en conferencias sobre envejecimiento y colaboraba con trabajadores sociales para mejorar los protocolos de detección de maltrato. Lo más gratificante fue ver cómo mi apartamento, ahora propiedad de la Fundación Nuevo Amanecer, comenzaba a cumplir su propósito futuro. La Fundación había iniciado un programa piloto donde personas mayores en situación vulnerable podían visitar mi hogar para aprender sobre el modelo de donación con derecho de uso vitalicio. Su apartamento se ha convertido en un símbolo de esperanza, me dijo el director de la Fundación durante una de estas visitas. Cuando los ancianos ven que pueden proteger sus hogares y su autonomía, simultáneamente se sienten empoderados para buscar alternativas al control familiar abusivo. En cuanto a Beatriz, desapareció completamente de mi vida tras la confrontación. Según Isabel, había regresado a Sevilla, su ciudad natal, dejando a Felipe para enfrentar solo las consecuencias legales y emocionales de sus acciones. No sentía animosidad hacia ella, solo una especie de lástima por la vacuidad de una existencia construida enteramente alrededor de apariencias y posesiones materiales. Una tarde de primavera, aproximadamente 6 meses después del enfrentamiento con Felipe, recibí una visita inesperada. Pilar, mi hermana, había venido desde Madrid sin avisar, su rostro iluminado con una sonrisa misteriosa. ¿Qué ocurre?, pregunté intrigada por su expresión traviesa tan impropia de mi habitualmente seria hermana mayor. Mira esto, dijo extendiendo un periódico sobre mi mesa. Era El País, y en la sección de sociedad aparecía un artículo titulado «Maltrato silenciado, el abuso a personas mayores en España». Léelo, insistió Pilar señalando un párrafo específico. Inspirados por el caso de Carmen Navarro en Valencia, otros ancianos han comenzado a denunciar situaciones similares en toda España. Este fenómeno, denominado efecto Carmen por especialistas, ha llevado a un incremento del 43% en las denuncias por maltrato a personas mayores en los últimos 6 meses. Me quedé sin palabras, abrumada por el impacto que mi historia personal había tenido en un problema social tan extendido pero invisibilizado. Hermana, dijo Pilar tomando mis manos entre las suyas, has creado un movimiento, estás cambiando vidas. Solo conté mi verdad. Respondí genuinamente sorprendida por el alcance de las consecuencias. Nunca imaginé que tendría este impacto. A veces todo lo que se necesita para iniciar un cambio es una voz valiente que rompa el silencio. Esa fuiste tú, Carmen, mi pequeña hermana la revolucionaria. Reímos juntas compartiendo la ironía de que a nuestros 70 años, cuando la sociedad nos consideraba prácticamente invisibles, estuviéramos teniendo quizás nuestro impacto más significativo en el mundo. Esa noche, sentada en mi balcón con Miguel mientras contemplábamos el atardecer sobre los tejados de El Carmen, reflexioné sobre el extraordinario giro que había dado mi vida en apenas 6 meses. ¿Sabes qué es lo más sorprendente de todo esto?, dije mientras Miguel servía 2 copas de vino. Que todo comenzó con el acto más difícil imaginable: admitir que mi propio hijo me estaba maltratando. Miguel asintió comprensivamente. La verdad más dolorosa suele ser también la más liberadora. Durante tanto tiempo creí que estaba sola, que nadie entendería, que quizás incluso merecía ese trato. Nunca lo mereciste, interrumpió Miguel con inesperada firmeza. Nadie merece ser tratado así, especialmente no por alguien que debería amarte y protegerte. Su indignación en mi nombre me conmovió profundamente.
En Miguel había encontrado no solo un compañero, sino un defensor, alguien que valoraba mi dignidad tanto como yo había aprendido a valorarla. Lo sé ahora, dije tomando su mano, pero el camino para llegar a esa comprensión fue largo y doloroso. Es por eso que estoy tan determinada a ayudar a otros a reconocer el maltrato más rápido, a buscar ayuda antes, a saber que no están solos. Y lo estás logrando, afirmó Miguel. Cada semana veo ancianos diferentes visitando tu apartamento, aprendiendo sobre la fundación, recibiendo esperanza. Era cierto. Mi hogar, que una vez había sido escenario de humillación y miedo, ahora era un faro de esperanza para otros. La ironía no me pasaba desapercibida. El apartamento que Felipe había codiciado con tanta avaricia, ahora servía precisamente para proteger a otros ancianos de hijos como él. ¿Qué sigue para ti, Carmen?, preguntó Miguel, su mirada cálida fija en mí. Has logrado tanto en tan poco tiempo. ¿Cuál es tu próximo desafío? Contemplé la pregunta mientras observaba cómo el sol teñía el cielo valenciano de tonos dorados y rosados. ¿Qué quería realmente para esta nueva fase de mi vida? Quiero vivir, Miguel, respondí finalmente. Simplemente vivir plenamente en mis propios términos. Disfrutar cada día sin miedo, sin vergüenza, sin limitaciones autoimpuestas. Seguiré con el trabajo en la comisión, seguiré compartiendo mi historia si puede ayudar a otros, pero principalmente, quiero saborear esta libertad que tanto me costó conquistar. Miguel sonrió levantando su copa en un brindis silencioso. Por la vida, entonces, por tu vida, Carmen Navarro, reclamada y vivida en tus propios términos. Brindamos mientras el sol descendía finalmente tras los edificios del centro histórico, bañando mi balcón, mi hogar, mi nueva vida en un resplandor dorado que parecía un símbolo perfecto del renacimiento que había experimentado. A los 72 años había descubierto una verdad fundamental que ahora compartía con todos los ancianos que encontraba: la dignidad no tiene fecha de caducidad. Y mi historia, con todo su dolor y triunfo, era testimonio viviente de ello. 6 meses más se convirtieron en un año y mi vida continuó transformándose de maneras que nunca habría imaginado. El proyecto Carmen del Ayuntamiento de Valencia se había expandido a otras comunidades autónomas, creando una red nacional de detección y prevención del maltrato a personas mayores. Las visitas guiadas a mi apartamento, organizadas por la Fundación Nuevo Amanecer, se habían convertido en un programa formal llamado Hogares Seguros, donde ancianos en situación vulnerable podían aprender sobre opciones legales para proteger sus viviendas del abuso familiar. Una mañana de primavera, mientras regaba las flores de mi balcón, sonó el timbre. Al abrir, me encontré con una mujer mayor que no reconocí inmediatamente. «¿Doña Carmen Navarro?», preguntó con voz temblorosa. «Mi nombre es Dolores Sánchez. Leí su historia en el periódico hace un año. Usted me salvó la vida». La invité a pasar, y durante las siguientes 2 horas, Dolores me contó su historia, cómo su yerno la había estado medicando sin supervisión médica para mantenerla dócil mientras administraba fraudulentamente su pensión. Después de leer mi testimonio, había encontrado el valor para denunciarlo. «Ahora vivo con mi hija», explicó, sus ojos brillantes con renovada esperanza. Ella no tenía idea de lo que estaba haciendo su marido. Cuando lo descubrió, lo echó inmediatamente. Estamos reconstruyendo nuestra relación, y todo porque usted tuvo el valor de contar su historia. Dolores no era la primera persona que venía a agradecerme personalmente, y sospechaba que no sería la última. Cada historia como la suya reafirmaba mi convicción de que romper el silencio había sido la decisión correcta. Mi relación con Felipe había evolucionado lentamente hacia una cauta reconciliación. Tras completar un año de terapia intensiva y programas de manejo de la ira, había demostrado un cambio consistente en su comportamiento. La orden de alejamiento había sido levantada a petición mía, permitiéndonos reuniones supervisadas inicialmente por Isabel o su terapeuta. Nuestros encuentros eran incómodos al principio, cargados con el peso de todo lo ocurrido, pero gradualmente, con paciencia y límites claros, establecimos una nueva forma de relacionarnos, más distante que antes, pero también más honesta. «Nunca podré reparar completamente el daño que te causé, mamá», me dijo durante una de nuestras conversaciones más sinceras. «Pero quiero que sepas que trabajo cada día para entender por qué hice lo que hice y para asegurarme de nunca repetirlo». Su matrimonio con Beatriz había terminado definitivamente.
Ella había rehecho su vida en Sevilla aparentemente sin remordimientos ni interés en reconciliarse. Felipe, por su parte, había vendido la casa lujosa que no podía permitirse, liquidado sus deudas y comenzado una vida más modesta pero honesta. Lo más sorprendente fue su decisión de volver a estudiar. Se había matriculado en un máster de trabajo social gerontológico, inspirado parcialmente, según me confesó, por la transformación que había presenciado en mí. «Quiero usar mi experiencia para algo positivo», explicó. «Quizás pueda ayudar a otros hijos a no cometer los mismos errores que yo». No sabía si creer completamente en esta transformación. Años de manipulación habían erosionado mi confianza, pero Isabel, quien siempre había tenido un radar más preciso para la sinceridad de su padre, me aseguraba que el cambio parecía genuino. «No es perfecto, abuela», me dijo durante una de nuestras conversaciones telefónicas semanales. «Todavía lucha con su ego, con tendencias controladoras, pero está haciendo el trabajo de verdad. Y por primera vez parece entender el impacto de sus acciones en los demás». Mi relación con Miguel también había florecido. Sin prisa ni presiones habíamos construido una compañía que equilibraba perfectamente la intimidad con la independencia que ambos valorábamos a nuestra edad. Viajamos juntos a Madrid para visitar a mi hermana, pasamos fines de semana explorando pequeños pueblos valencianos, asistimos a conciertos y exposiciones. Pero también manteníamos nuestros espacios separados, nuestras rutinas individuales, nuestras amistades propias. «Es un tipo de relación que solo puedes tener después de cierta edad», comentó Miguel una vez mientras compartíamos un desayuno tranquilo en su balcón. «Cuando ya no tienes nada que demostrar, cuando conoces tus necesidades y límites, cuando valoras la compañía pero no dependes de ella para definirte». Tenía razón. Nuestra relación tenía una cualidad que nunca había experimentado antes, libre de expectativas sociales, de roles predefinidos, de la urgencia que caracteriza a los afectos más jóvenes. Era un amor maduro, paciente, basado en el respeto mutuo y la aceptación completa. Un día recibí una llamada de Raúl Mendoza, quien se había convertido en un buen amigo, además de mi abogado. «Carmen, tengo una propuesta interesante para ti», dijo después de los saludos iniciales. «La Universidad de Valencia quiere crear una cátedra sobre derechos de las personas mayores y están interesados en que participes como asesora del programa». «Yo, pero Raúl, no tengo formación académica en ese campo». «Precisamente por eso te quieren. No buscan otro teórico, sino alguien con experiencia práctica, alguien que pueda aportar la perspectiva vivencial. Tu caso se estudia ya en las facultades de trabajo social. ¿Sabías?» La noticia me dejó perpleja. Mi historia personal, siendo estudiada en universidades, era algo que nunca habría imaginado. «¿Qué implicaría exactamente?», pregunté, intrigada pero cautelosa. «Principalmente asesorar en el diseño del programa, dar algunas charlas al año, quizás participar en seminarios ocasionales. Nada demasiado exigente, pero con un impacto potencial enorme en la formación de futuros profesionales». Después de reflexionarlo, acepté. A mis 73 años me convertí en asesora de una cátedra universitaria, compartiendo mi experiencia con estudiantes y profesionales que trabajarían con personas mayores. Era un giro inesperado, pero profundamente satisfactorio transformar mi dolor en conocimiento que podría prevenir el sufrimiento de otros. La primera vez que entré en un aula universitaria para hablar con estudiantes de trabajo social, sentí un nerviosismo que no había experimentado en décadas. ¿Qué podía aportar yo, una simple maestra jubilada, a estos jóvenes educados en las últimas teorías y metodologías? Pero cuando comencé a hablar, a compartir no teorías, sino experiencias vividas, vi cómo sus expresiones cambiaban. Tomaban notas, furiosamente levantaban la mano con preguntas incisivas, compartían observaciones de sus propias prácticas profesionales. «Lo más valioso que nos ha enseñado hoy», dijo una estudiante al final de la sesión, «es que detrás de cada caso hay una persona completa, con historia, dignidad y agencia. Eso no lo aprendemos en los libros». Aquel comentario capturó perfectamente lo que intentaba transmitir, que las personas mayores no somos problemas a resolver o casos a gestionar, sino individuos completos, cuyos derechos y dignidad deben ser respetados en cada interacción. En casa había convertido mi sala en un espacio informal de encuentro para ancianos del barrio. Cada jueves por la tarde, entre 5 y 10 personas mayores se reunían para compartir experiencias, consejos prácticos y principalmente compañía. Lo llamábamos jocosamente el Club de la Dignidad,
y se había convertido en un espacio de solidaridad y apoyo mutuo que valoraba profundamente. Un jueves particularmente concurrido, mientras servía café a mis invitados, sonó el timbre. Al abrir me encontré con una sorpresa inesperada. Isabel, sin avisar, con una maleta pequeña y una sonrisa radiante. «Abuela», exclamó abrazándome efusivamente. «Tengo noticias maravillosas». La guié hacia la cocina para hablar en privado mientras mis invitados continuaban su animada discusión en la sala. «He terminado mi proyecto final», anunció Isabel con evidente orgullo. «Y no solo eso, me han ofrecido un trabajo en Valencia, un estudio de arquitectura sostenible en Ruzafa». «Isabel, eso es maravilloso», exclamé genuinamente feliz por ella, pero también secretamente encantada de que regresara a Valencia. «Siempre supe que lo lograrías». «Y hay algo más», continuó bajando la voz conspiratorialmente. «Mi proyecto final se inspiró en ti, abuela. Diseñé un complejo residencial para personas mayores que combina viviendas independientes con espacios comunitarios y servicios de apoyo. Lo llamé Proyecto Dignidad». Me mostró en su tableta los planos y renderizaciones, un diseño hermoso, moderno pero acogedor, que respetaba la privacidad individual mientras fomentaba la interacción social. La idea es crear espacios donde los ancianos puedan mantener su autonomía y privacidad, pero también contar con apoyo cuando lo necesiten, explicó entusiasmada. Accesibilidad total, tecnología adaptada, jardines terapéuticos. Todo diseñado con la dignidad como principio central. «Es precioso, Isabel», dije conmovida hasta las lágrimas al ver cómo mi experiencia había inspirado su creatividad profesional. «Y aquí viene la mejor parte», añadió con ojos brillantes. «La Fundación Nuevo Amanecer está interesada en desarrollarlo. Han adquirido un terreno en las afueras de Valencia y quieren convertir mi proyecto académico en una realidad». La noticia me dejó sin palabras. La fundación a la que había donado mi apartamento ahora invertiría en el proyecto arquitectónico de mi nieta, creando un espacio que encarnaría los valores por los que ambas habíamos luchado. El círculo se cerraba de una manera que nunca habría podido imaginar. Esa noche, mientras Isabel se instalaba en la habitación de invitados, recibí una llamada de Miguel. «Carmen, acabo de ver a Isabel entrar a tu edificio. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! ¿Viene de visita?» «Mejor aún», respondí todavía procesando las buenas noticias. «Se muda a Valencia. Ha conseguido trabajo aquí». «Eso es fantástico. Deberíamos celebrarlo. Quizás una cena mañana. Conozco un restaurante nuevo cerca del Mercado Central». «Me encantaría», acepté sintiendo aquella calidez familiar que su voz siempre despertaba en mí. «Isabel estará encantada de conocerte mejor». Después de colgar me quedé contemplando la ciudad nocturna desde mi balcón. Las luces de Valencia brillaban bajo un cielo estrellado, hermosas y esperanzadoras. Mi vida, que una vez pareció encaminarse hacia un final triste y controlado, ahora se expandía con posibilidades que nunca había imaginado. A mis 73 años tenía más propósito, más conexiones significativas y más impacto en el mundo que en cualquier otro momento de mi vida. Había descubierto que el envejecimiento, lejos de ser un declive inevitable hacia la irrelevancia, podía ser una época de florecimiento y contribución única. Y todo había comenzado con un acto de valentía nacido de la desesperación, la decisión de decir basta, de reclamar mi dignidad, de exigir el respeto que merecía, no como un privilegio, sino como un derecho fundamental. Mientras entraba nuevamente al apartamento donde Isabel organizaba alegremente sus cosas, sentí una profunda gratitud por el camino recorrido, incluso con todo su dolor y dificultades, porque ese camino me había conducido aquí a una vida plena, libre y significativa, vivida en mis propios términos, a una vida donde finalmente la dignidad no tenía fecha de caducidad.